El invierno apura sus últimos días, dejando por casi toda España nieve, lluvias y lamentablemente víctimas. En Lorca, Murcia, el cuerpo sin vida de un ganadero de unos 50 años ha sido localizado esta misma mañana después de haber sido arrastrado por la corriente al desbordarse la rambla de Ramonete. Su desaparición se produjo este mismo domingo en torno a las 3:30 de la tarde, cuando este hombre, pastor de profesión y vecino de la localidad de Ermita del Ramonete, fue arrastrado por la corriente mientras circulaba con su furgoneta junto a la rambla. El agua arrastró ese vehículo hasta una zona en la que se había quedado encallado. Los equipos de búsqueda localizaron esa furgoneta, pero no al hombre de unos 50 años hasta esta mañana, que ha sido localizado sin vida en la orilla de la costa. Un desenlace muy trágico ante el que tenemos que volver a hacernos una pregunta, la de por qué las ramblas, esos cauces naturales diseñados para desaguar los torrentes, no cumplen con su función. Las lluvias han sido intensas y el cambio climático lo explica casi todo, pero entre tanto informe, plan de emergencia y advertencia meteorológica, apenas se menciona lo evidente: los cauces no se limpian, no se dragan, no se desbrozan. Se permite que la vegetación y los sedimentos los colmaten en nombre de una ortodoxia climática que prefiere la naturaleza intacta, aunque eso implique convertir las ramblas en trampas mortales. El discurso oficial y político es el de que intervenir esos cauces significaría alterar su naturaleza, el equilibrio ecológico, como si dejar que se desborden y se cobren vidas no lo fuera. La realidad es que los cauces limpios drenan mejor y los que no se tocan acaban siendo presas perfectas para las riadas. Mientras tanto, los ciudadanos pagan las consecuencias de políticas climáticas que confunden la conservación con la dejadez. La Dirección General de Emergencias de Murcia activó ayer su respectivo protocolo que permite movilizar recursos autonómicos para hacer frente a esas inundaciones. Las alertas llegaron puntuales, los operativos se desplegaron con diligencia, pero siempre después. La pregunta es por qué nunca se activan planes para prevenir, para limpiar cauces antes de que las lluvias los conviertan en torrentes incontrolables. El barro de nuevo vuelve a taparlo todo, también las responsabilidades. Volveremos a ver cómo es más fácil culpar al clima de algo que podría haberse evitado con una pala, una excavadora y algo menos de dogmatismo. El fanatismo climático puede ser también un peligro para nuestra seguridad. Muy buenos días, arrancamos este lunes, día 3 de marzo, el primer lunes de este tercer mes del año, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Emeterio de Calahorra. Muchísimos asuntos encima de la mesa, sobre todo, como podrán ustedes imaginar, en página internacional, después de lo sucedido el viernes en el despacho Oval entre Donald Trump y Zelensky, una escena que volverán a ver aquí a lo largo de la mañana, aunque también nos fijaremos en plano nacional, con todas las polémicas y todos los casos de corrupción que rodean no solo al gobierno de Pedro Sánchez, sino también al propio José Bono. Enseguida se lo contamos. Antes saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Comenzamos con don Julio Ariza. Muy buenos días. Muy buenos días, buen lunes, buena semana. Buen mes. Y buen todo, mientras y buen telefonazo. Mientras saludamos a Trump, que seguramente es el que te está llamando. No, era Elon. Era Elon. Muy bien. ¿Cómo se llaman los que son de Calahorra, Frankie? Calagurritanos. Prefiero no decirlo para no meter la pata. Calagurritanos. ¿Y los que son de Calatayud? Tampoco, no. Por ahí no me sacarás ninguna. Bilbilitanos. Pues fíjate, ¿eh? ¿A quién le conviene que siga la guerra entre Ucrania y Rusia? A mí no. ¿A quién le conviene? A mí no. Pues yo creo que es la pregunta en este momento. Después de ver, desde mi punto de vista, el esperpento de la rueda de prensa, que nunca debió producirse, desde mi punto de vista, y desde luego yo, me ha preguntado Luis del Pino esta mañana en el programa, y dice, ¿quién tiene la mayor responsabilidad de lo que pasó el sábado? Pues los dos. Yo creo que los dos estaban fuera de sitio. No se puede hacer eso, no se puede ir a una rueda de prensa en esas condiciones, no se puede mantenerla en esas condiciones, no se puede finalizarla de esa manera. Te estás cargando todos los principios de la diplomacia internacional, estás convirtiendo el mundo y las relaciones internacionales en un plato de televisión más propio de Sálvame Deluxe que de cualquier otra cosa, lo cual
A mí me parece que eso fue un gravísimo error por parte de todos los allí presentes, que no, yo creo que se dejaron al final llevar por esa especie de cosa marketingiana, televisiva, de la red social, del vivo y de lo que está. Al final, ¿qué es lo que importa? ¿Que esto lo vea mucha gente? Pues sí, lo lamentable es que lo vio muchísima gente, ¿no? Entonces, y la que lo va a ver, ¿no? ¿A quién le conviene que siga la guerra? Yo no lo sé, pero en Estambul se dieron cita Zelensky y Putin, se dieron cita a los rusos y los ucranianos hace 2 años y ya tenían un papel con Erdogan para firmar la paz. La paz, es decir, en ese momento se había dejado de hablar de la guerra y se empezó a hablar de la paz, cosa que ya se ha olvidado hasta hoy, ¿no? Hasta que ha llegado Trump. Bueno, pues cuando tenían prácticamente el documento firmado, llegó Boris Johnson, respaldado por el Partido Demócrata Americano y sus secuaces, porque no se les pueden llamar de otra manera, visto cómo han actuado, y le dijeron: eso no se firma, sigue la guerra. Bueno, pues habría que preguntarse por qué quisieron los demócratas americanos, los ingleses o los británicos que continuaran la guerra y que murieran. A partir de ahí, más o menos unas 600.000 personas han muerto desde ese momento en el que se podía haber evitado que esas viudas, madres, padres, hermanos, hermanas quedaran sin sus familiares. Hoy no sé, de verdad, no sé a quién le interesa en Europa que siga la guerra, pero parece que sí hay gente en Europa que le interesa que siga la guerra. Trump le pregunta en un momento determinado, le dice a Zelensky: pero usted no se da cuenta que nos puede poner al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y no se lo pregunta a humo de pajas. Yo creo que efectivamente, es decir, si tú continúas la guerra, tienes que proyectarla al final, y la proyección final de una guerra como esta es una guerra nuclear. No puede ser otra. No puede ser otra. Entonces, cuando el final del camino que estás recorriendo sabes cuál va a ser necesariamente, tienes que poner los medios para que eso no ocurra. Esa es mi primera intervención y luego ya, si queréis, la continuamos con más. la de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Me la he chafado entera, pero algo voy a decir. No, me chafarla no. Sí, te la he porque, reforzado. Por dejar los apuntes. Ahora, lo que pasa es que tú has ido a un tema serio, que es a quién le interesa la guerra. Esto. Yo me quedo en lo primero. O sea, estoy de acuerdo contigo en que ese tipo de shows no se deben producir. No sé si fue un error o estaba preparado. Si estaba preparado es peor, porque le salió mal, pero está claro que el primero que va a recibir de esos va a ser la transferencia informativa, porque ahora mismo no, supongo que cualquier ser normal no se le va a ocurrir hacer ningún tipo de cosa de estas con prensa delante. Las reuniones normales entre dos líderes políticos suelen ser más bestias de lo que vimos el otro día, con palabras mucho más gruesas y calificativos personales a veces muy subidos, pero nunca se transmiten fuera. Y claro, cuando estás en privado tragas una serie de cosas que en público no puedes tragar. Con lo cual, si eso hubiera tenido lugar en privado, en el Salón Oval sin prensa, probablemente estaríamos en un resultado absolutamente distinto. Pero no fue así y no sé a quién se le ocurrió. Me parece que si alguien estuvo fuera de sitio fue el vicepresidente, y me recordó una escena que es a Leticia cuando cortó por primera vez al príncipe Felipe, que tuvieron que decir que calladita, que cuando está el otro se calla, ¿no? Pues me pareció que me recordó esa escena. No sé qué pinta un vicepresidente saltándose al presidente y metiéndose en el tema. Eso me chocó mucho. De todos modos, sí que puedo, por lo que he estudiado, que alguna cosa he estudiado, que la diplomacia americana siempre ha sido prepotente y siempre va a favor y siempre es del amo al súbdito, siempre. En privado, en público no, pero en privado sí. Recuerdo, simplemente para abundar el tema, porque está saliendo cosas ahora de que Rusia este fin de semana ha seguido atacando, recuerdo que Kissinger, cuando negoció la paz de Vietnam en París, cada vez que había reunión en París, el día antes, Camboya y Vietnam ardían, porque los bombarderos iban solos. Porque la teoría de Kissinger era justo que cuando el enemigo viene débil, negocia mucho más fácil, porque si no era imposible negociar con Hanoi, que no olvidemos que al final es el que se llevó el gato al agua.
Lo que me choca de todo no es quién puede estar ganando, que eso estoy de acuerdo, o quién le puede interesar, yo creo que hay gente que le puede interesar, pero lo que más me choca, yendo sobre todo a la prensa española y incluso a los políticos europeos, es por qué estamos perdiendo tanto el tiempo discutiendo sobre los métodos y no se habla del objetivo, o no se discute el objetivo. Parece que estaríamos de acuerdo muchos más de lo normal de que el objetivo es la paz, pero eso se habla muy poco, y sobre todo no se habla del resultado. Hasta que no haya un resultado, los métodos no sabemos si son buenos, malos o medianos. Si el objetivo es la paz y el resultado es que al final es una paz justa, todo lo que se haya hecho habrá servido. Y si no, no. Y estamos perdiendo el tiempo en que si uno lleva corbata, el otro no la lleva, si uno, pues nada. Nos acompaña también en esta mesa Miguel Robledo, aunque sin su ladrillo, no porque Sánchez haya tumbado ese muro, sino porque no encontramos ese ladrillo. En algún sitio andará. Muy buenos días. Buenos días, de estar con el ratón Pérez. Buenos días también a Pablo Mariños. ¿Qué tal? Buenos días, Alba. Empezamos, si os parece, por este asunto. Precisamente vamos a recordar cómo fueron esos minutos de tensión entre Donald Trump y Zelensky el viernes en el despacho Oval de la Casa Blanca. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Miguel, ¿qué te pareció precisamente? No, vamos a ver, ese es el momento donde ya empieza a desatarse las tormentas, ¿no? Pero yo creo, es decir, uniendo las dos intervenciones, claro, hay una parte que se habla en la trastienda y que son, no a cara de perro, son con toda la frialdad. Aquí la diferencia está en cuando esto se lleva a un programa de televisión, que es como era este caso, aunque no fuera un programa, y se producen todos los fenómenos lógicos, que te pones del lado de la víctima, te pones en contra del agresor y tal. Para mí el personaje clave aquí es Vance, más allá de Zelensky, que es cierto, Zelensky puede ser más o menos prudente, pero Vance, estando el presidente de Estados Unidos, un vicepresidente igual que un ministro, no habla, está callado y está de mitad de piedra. Y entonces es el que empieza a calentar, porque si tuviéramos todas las imágenes, observas cómo está Trump callado y tal, y hasta entonces el tono es más o menos, en fin, formal. Pero claro, yo creo que Vance uno dice, pídele, dale las gracias a este, que le debes todo y tal, no sé, claro. Empieza a subir el nivel y dice Trump, pues claro, no voy a estar yo por debajo de mi vicepresidente, y se estallan la tempestad, ¿no? Yo creo que no es un acierto diplomático ni estético, más allá de toda la histeria colectiva en torno a tal, porque con esto ya está justificada cualquier tipo de teoría que hubiera anterior, ¿no? Por eso hay que cuidar tanto las formas, ¿no? Y yo soy de los que cree que en política también las formas muchas veces son el fondo, ¿no? Y hay una tercera derivada que a mí también me llama la atención, ¿no? O sea, que es que Trump está provocando dentro de este tsunami una curiosa, artificial y pegada e hilvanada unidad europea, ¿no? Yo creo que nunca han estado en teoría, sobre el papel, los europeos como más de acuerdo en algo, aunque luego, como comprobamos en el desayuno de Macron, ninguno piensa igual que el de al lado. El problema ahí es ¿qué son los europeos? 4 ex que se tienen que ir. Claro, no, yo tengo claro, o sea, la pregunta de quién le compensa la guerra, quién no quiere que siga, yo tengo clara una respuesta que es, a mí, por ejemplo, a mí no me compensa que siga. A mí como joven de un gobierno, o sea, de un país cuyo gobierno está dispuesto a mandar tropas al frente del Donbass, pues a mí no me interesa, sinceramente, porque yo no estoy dispuesto a coger un fusil e irme a defender la frontera ucraniana. Pero es que tampoco creo que a un empresario español al que le están subiendo los impuestos cada semana le interese que el dinero que está pagando se vaya para ayudas millonarias que nunca saben dónde terminan en un frente que tampoco se conoce. Entonces, yo tengo claro que esta respuesta empieza por cada uno de nosotros. Personalmente, a mí no me interesa. Hablando con las tropas internacionales de la ONU que están en Líbano, Siria, Israel, ellas mismas me decían que muchas veces todo el mundo quiere que sigan allí y a veces la guerra le interesa al propio país agredido. Dice, porque el Líbano vive gracias al apoyo de las tropas de la ONU y su seguridad con Siria y con Israel depende de esa presencia. Con Ucrania pasa algo parecido. A Zelensky le interesa que se siga hablando de Ucrania y le interesa que se manden tropas, que se mande presupuesto. El otro día ya lo dijo, si Estados Unidos nos corta el grifo tendremos que recurrir a Europa. Entonces,
a mí, desde luego, no me interesa, como europeo, que se abra nuestro grifo del despilfarro para un frente que ya te digo, que no creo que tenga que ver con nosotros. Dicho esto, o sea, es verdad que tenemos que Ucrania es la frontera de Europa, que es un país con el que tenemos que tener cierta solidaridad, pero yo sé que a mí, desde luego, me interesa que se termine la guerra cuanto antes. Nos fijamos ahora en Europa, antes de darle la palabra a Francas, porque los que toman la delantera son Francia y Reino Unido. Este fin de semana se ha producido una reunión en Londres de una quincena de líderes europeos, tras la que Emmanuel Macron anunciaba que tanto él como el primer ministro británico habían llegado a un acuerdo para proponer una tregua, un plan de paz, cuyos principales puntos son estos. Todas las miradas están puestas en Ucrania. El objetivo es claro, acabar con la invasión de Rusia. Tras la bronca entre Donald Trump y Zelensky, Europa ha empezado a coger aún más protagonismo. Sin embargo, no hay una unión en el discurso, sino dos opciones. Por un lado, se encuentra von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, que habla ya de rearmar de forma urgente a toda Europa. The second element I brought to the table is that we urgently have to rearm Europe. Una declaración que subraya la estrategia de refuerzo militar para Ucrania. Pero quienes sin duda han tomado las riendas del plan de paz son Reino Unido y Francia. Este fin de semana el primer ministro británico convocó una cumbre de defensa a la que asistieron varios líderes políticos, entre ellos Pedro Sánchez. El objetivo de esta cumbre era acordar el fortalecimiento de la seguridad de Europa y de Ucrania, así como impulsar un plan de paz. Un plan en el que no dejan fuera a Estados Unidos, tal y como asegura Starmer. But I do not accept that the US is an unreliable ally. The US has been a reliable ally to the UK for many, many decades. ¿Pero en qué consiste este plan? Macron y Starmer han propuesto una tregua parcial de un mes que se aplicaría a Ucrania. Esto, según Macron, consistiría en una tregua aérea, marítima y sobre las infraestructuras energéticas por ambas partes. A esto ha añadido que no habrá tropas europeas en suelo ucraniano en las próximas semanas. Además de esto, encima de la mesa han puesto conversar con ambas naciones durante algunas semanas para lograr esa tregua. Y una vez conseguida, sí que se contemplaría el despliegue de tropas que vigilen que se cumpla ese acuerdo. Como han asegurado, esto no va a excluir a Estados Unidos. And I think on this, UK and Italy can play an important role in bridge building, let's say. Yeah. ¿Y qué opina España ante todo esto? Tras la tensa reunión entre Zelensky y Trump, Pedro Sánchez dio su apoyo públicamente al presidente ucraniano, defendiendo la integridad territorial del país, algo que este fin de semana también ha hecho el rey Felipe VI. Nuestro coherente y sostenido mensaje de solidaridad y apoyo, sustentado con palabras y acciones, al pueblo ucraniano en su legítima defensa y en su aspiración y derecho de lograr una paz justa y duradera, defendiendo su independencia e integridad territorial. Ucrania está sin duda en un momento complejo. Aunque la relación con Estados Unidos está a día de hoy tensa, se encuentra por otro lado con el apoyo de Europa. En definitiva, muy poquita cosa, Francas, porque lo único que se propone en este acuerdo es esa tregua de un mes y esto se sigue alargando. Bueno, yo creo que lo que pretenden los líderes europeos es sacar la cabeza en un sitio que diciendo, no... estoy aquí. Y que son de la oferta o de rebajas todos, ¿no? A ver, a mí me parece que el gran problema o el gran tema de análisis de fondo es el paralelismo histórico entre Hitler, los Sudetes y compañía, y Putin y Ucrania. Ese es el gran problema. Y que la experiencia europea es que cuando Chamberlain, y no sé ni quién era el francés, pero debía ser un Macron cualquiera, porque en aquel momento los líderes europeos eran fundamentalmente débiles, cuando negocian con Hitler regalarle los Sudetes porque así se apacigua, hay la famosa frase de cuando vuelve Chamberlain vuelve a Londres, y lo que le dice Churchill, entre el honor y la guerra has perdido el honor y vas a tener guerra, ¿no? Que es lo que pasó. Pero a mí me parece que hay dos cosas que coinciden. Una, la debilidad de los líderes europeos, que objetivamente no dan para más, y además es que están de salida casi todos. O sea, sí. Si Francia tuviera elecciones otra vez, probablemente, ya perdió, ¿no? El alemán ha perdido, el inglés es el único que no ha perdido, el otro porque lo hizo fatal y le han regalado el puesto, y el español ni te cuento, ¿no? Eso, y el otro tema es la comparación entre Hitler y el señor Putin,
que, hombre, que parecen dos tíos muy peligrosos que no se frenan. Pero hay una cosa que creo que cambia todo y que no se está teniendo en cuenta, que se llama OTAN. Entonces, Europa tiene una línea roja que la sabe perfectamente Putin, que por eso empezó la guerra en parte, que es que a la OTAN no la puedes tocar, porque si tocas la OTAN, Rusia dura 2 mañanas. O sea, una guerra con la OTAN, te dicen todos los expertos, que son, a no ser que meta bombas atómicas, son 2 mañanas. Porque ni económicamente no tiene ningún potencial. Eso, si Estados Unidos no se lo toma en serio, porque si manda todo, puede ser una tarde, ¿no? Porque Rusia no da para más. Ese es un dato que te dicen todos. Entonces, me parece que la línea roja a la cual tendríamos que ir a la política de Churchill es la OTAN. Es decir, si usted toca Polonia tendrá un problema, si toca Lituania tendrá un problema, pero es que él lo sabe perfectamente. Por eso no quiere que Ucrania esté en la OTAN, por eso era la condición básica. Porque hay una zona en que puedes jugar, puedes negociar, pero hay otra que no puedes jugar. Entonces aquí nadie está hablando de que no es lo mismo Ucrania que Polonia, que están diciendo todos los periodistas. No, es que después vendrá y los lituanos y tal. No, no es lo mismo, porque esos tienen un paraguas que esos señores no tienen. Y yo creo que esto cambia el panorama, o al menos es la línea que pondría yo. En el momento que pase la OTAN, entonces sí que estamos ante Chamberlain y ante Churchill, y entonces hay que ir a por todas, y si gusta ir con un fusil, pues vamos con una metralleta. Pero habría lo que pasa es que la OTAN es Estados Unidos, es el instrumento que crea Estados Unidos. Sí, pero están los países que están. Porque tú viendo la foto de los que estaban ayer, pues ahí está la OTAN prácticamente, ¿no? Lo curioso es que quienes están ahora al frente de todo, de todo, ante la caída de liderazgo tan brutal que hay en Europa, es que tenemos a Starmer hundido en la popularidad, es decir, otro fake, otro fiasco, mejor dicho, en Inglaterra, pero que entiende muy bien que aunque él sea laborista y muy de izquierdas o más o menos de izquierdas, no va a romper el eje, es imposible romper el eje atlántico, el eje con Estados Unidos, hasta el punto de que da la sensación de que estamos jugando al poli malo, poli bueno, ¿no? El poli malo lo tuvimos el otro día en la Casa Blanca, y llega el poli bueno, que había estado unos días antes en una actitud más que colaboradora, en fin, con alabanzas a... Sumisa. Sí, un poquito tal, pero bueno, que es lo que... parte de la relación, aunque yo no veo a Thatcher siendo sumisa, pero bueno. Pero que en cualquier caso, y es el que dice, vamos a llevarnos bien, ¿no? Y luego tienes al jefe de la OTAN, al ex holandés, pues vamos, que era falta tiempo para decir, arregla tus asuntos, como Juan Pablo II en Nicaragua, ¿no? Con Ortega, arregla tus asuntos. ¿Cómo ha cambiado este, eh? Claro, es que esto cambia, ¿no? Entonces, claro, viendo esa foto dices, oiga, ¿quién de estos va a negociar con Putin? Pues claro, ¿qué van? Van todos estos, van los 15, van los 20, va uno, y ¿qué bueno quién va? Va Macron, con una situación interna, con una debilidad brutal en Europa, va Starmer, va Sánchez, que ni siquiera saben, o sea, yo creo que está preguntando Zelensky en esa imagen, oye, ¿usted de dónde viene? ¿De qué país es usted, no? Bueno, es que después de esta cumbre lo normal, y hablamos del papel de España, si os parece, en todo este asunto, lo normal hubiese sido que el presidente del gobierno, al igual que otros líderes europeos, diesen una comparecencia de prensa como lo que son, como líder del propio Ejecutivo. Sin embargo, Pedro Sánchez prefirió hablar de este asunto este fin de semana en un mitin del Partido Socialista. Que en el siglo XXI las relaciones entre países son relaciones de alianzas, no de vasallaje. No de vasallaje. La época en la que las relaciones internacionales tenían países soberanos y otros países súbditos se acabó. Hoy defendemos un orden internacional de países libres, iguales y soberanos. Por eso defendemos a Ucrania ante la amenaza neoimperialista de Putin. Julio. Es que lo escucho y... ¿Qué quieres que te diga? Un mitin. En Pedro Sánchez es todo mentira, con lo cual no, es que no tengo mucho que decir. Es muy penoso escucharle hablar y luego hablar en términos de países soberanos parece de patriots. Pues en Europa no hay países soberanos. Sí, cuando Hungría hace una constitución en la que dice que el matrimonio en Hungría es entre un hombre y una mujer, le quitan los fondos europeos. ¿Eso es un país soberano? Es decir, ¿qué país soberano es Polonia? Que lo han sacado prácticamente de la pista y le han cambiado el gobierno. ¿Es Rumanía un país soberano? Que se celebran unas elecciones y viene un comisario europeo y dice, venga, este fuera, y el Constitucional quita al que ha ganado las elecciones.
¿O es Alemania, que el comisario europeo una semana antes les dice a los alemanes, les recuerda que si no saben votar ya les enseñarán ellos? ¿O es el caso de Meloni en el 2022, que la propia Pústula von der Leyen le dice a Meloni que si los italianos no saben votar ya les ayudarán? ¿Pero qué son los países soberanos? ¿Por qué hablas de lo que no sabes? Es decir, ¿por qué no habrá alguien con medios en este país? Nosotros lamentablemente todavía no los tenemos para hacer un informe completo de lo que se ha dicho, de lo que se ha hecho en Europa con los países europeos. No existe la soberanía de los países europeos. Se les ha extorsionado, se les ha chantajeado a todos aquellos que han entrado en la cultura woke, que han mantenido el sentido de la liaison con sus raíces cristianas y con su cultura, se les ha penalizado y se les ha excluido de la toma de decisiones. Es que tienen el mismo, es decir, la misma idea de la salvaguarda del derecho a la vida la tienen los rusos, los putinianos que los von der Leyanos. Los putinianos, el derecho a la vida consiste en arrojar al que no está de acuerdo, lo arrojas desde un ático y se ha terminado. Aquí matamos a 1 millón de niños al año que todavía no han nacido y que son los más indefensos y a nadie le importa un bledo. ¿Hay alguna diferencia ética entre las dos posiciones? Claro, saldrán los listos de los progresistas y dirán, no, hombre, por favor, esos niños, ¿qué más da? Lo que importa es los enemigos de Putin. ¿Y los enemigos de Clinton? ¿Dónde están los enemigos de Clinton? ¿Dónde están los...? Es que, de verdad, a mí me parece todo un auténtico disparate. Putin está, por una parte, reclamando una forma de ver el mundo, aparentemente enraizada también en lo cristiano, y mantiene a Maduro, mantiene a Ortega, mantiene a Castro, y se carga todos los derechos humanos allí donde tiene una oportunidad. Es que todo es simplemente disparatado. Claro, a mí esto de Sánchez me parece una cosa preciosa, ¿no? Que todos sean libres, soberanos, iguales, que canten los niños en las aceras, que crezcan las flores, que haya paz en el mundo y tal, ¿no? Y es verdad que es una cosa que yo creo que ya hemos repetido aquí, que el socialismo pues puede llegar a ser la más bella de las ideologías que están equivocadas. Entonces, de entre las que son equivocadas, de entre las que matan millones de personas en el mundo y de las que son falsas, pues probablemente sea la más bella, claro, démonos todos la mano, que haya paz en Ucrania y tal, pero eso es errático, ¿no? Por eso creo que la rueda de prensa, reunión, debate, discusión de Trump con Zelensky tiene un punto de veracidad, de realpolitik, una cosa como de, frente a una Europa de desayunos, que ahí está Sánchez, pues desayunamos hoy en Londres, al día siguiente con Macron, merendamos con tal, y entonces todo desayunos y tal, y abrazos a Zelensky de 4 segundos y tal. Pues frente a esa Europa de desayunos en la que todo el mundo le está dando pues un abracito a Zelensky, Trump y Vance pues le dicen la verdad. Dice, si quieres nuestro dinero, no vengas aquí con esta actitud, ¿no? Entonces ya digo, creo que hay que tomar cierta distancia de esta actitud hostil y belicosa de Trump que no, y de su vicepresidente, que no están siendo muy afinados en este tema, ¿no? Pero creo que hay un punto de cierta pomposidad en Europa. Todos estamos con Ucrania, pero ¿de qué forma estás con Ucrania? ¿Con cuánto dinero estás con Ucrania? ¿Con cuántas tropas? ¿Qué mes estás con Ucrania? ¿Hasta cuándo vas a estar con Ucrania? ¿Hasta este kilómetro? ¿Hasta este otro? Entonces, por eso digo que yo reconozco cierta claridad que no veo en otros políticos europeos. Entonces, Pedro Sánchez es uno de ellos. Llega al mitin del Partido Socialista y dice, queremos que todos seamos hermanos, que nos demos todos la paz y recemos por el Papa Francisco y por Ucrania y todo. Claro, una cosa preciosa, pero que es falsa. Entonces, España, ¿dónde va a estar? Es una cosa que Sánchez no ha respondido. ¿Dónde va a estar? ¿Cuánto dinero va a dar? ¿Hasta cuánto? ¿Cuántas tropas quiere mandar? ¿Por qué Ucrania sí y otros sitios no? Entonces, creo que es un asunto además en el que no hay política de Estado. Entonces, y es una pena. Sí, pero sobre todo, vamos a ver, yo creo que también hay que publicar las cosas y contarlas. Hay un programa italiano que Alba tiene la copia, en el que hacen un informe completo acerca de cómo se ha producido la manipulación occidental en el tema del conflicto de Ucrania y Rusia. Y cuando lo ves íntegro, hecho por una televisión privada italiana, no rusa, te quedas verdaderamente muy sorprendido. Es decir, en Estados Unidos se ha publicado muy recientemente que más de la mitad de las armas que se han enviado, el dinero para armas que se han enviado a Ucrania, esas armas han acabado vendidas a una quinta parte de su valor, concretamente a 20 centavos de dólar por cada una, a los grupos que en este momento dominan Siria, a los cárteles de la droga mexicanos y a Hamas.
la mitad de las armas que Estados Unidos ha enviado a Ucrania han acabado en manos de Hamás, los cárteles de la droga y los grupos sirios que dominan Siria. El 7 de octubre se encontraron cajas de Santa Bárbara. En el ataque de Hamás a Israel aparecieron armas españolas y cajas de Santa Bárbara. Eso lo digo porque eso se ha publicado en los Estados Unidos. Es decir, la SBU, creo que se llama, que es la Policía Política Ucraniana, ha cometido más de 10 asesinatos fuera de Ucrania, ha matado a opositores políticos fuera de Ucrania. Es decir, la corrupción en el mundo Zelensky y todo ese entorno es muy grande. Recientemente se ha publicado también que la propia CIA no es capaz de encontrar los patógenos que se estaban trabajando en los laboratorios americanos que había en Ucrania. Es decir, no saben qué rayos han hecho con esos patógenos, algunos de ellos extraordinariamente peligrosos. Es decir, estamos hablando de cosas que, es de esa parte del iceberg que no se ve, pero que es enorme y muy delicada y muy peligrosa. De muchas otras cosas también estás hablando en tu canal de Telegram. Pues bueno, yo creo que... No has parado este fin de semana, ¿eh? Estoy intentando, sí. Hombre, además me hizo mucha gracia porque publiqué el sábado los datos de los que estaban haciendo directos en torno a la rueda de prensa de Trump y me hizo muchísima gracia que Negocios Televisión estaba haciendo un directo, El País estaba haciendo un directo en YouTube y Televisión Española también. Y yo coloqué los datos que me daba en ese momento de audiencia cada uno de esos medios. Televisión Española, 1.000 millones de presupuesto, 6.000 personas, 2.300 en YouTube en ese momento. El País, no, ya no quiero dar datos, 172 espectadores. Negocios Televisión, 20.000. Es decir, que desde una televisión privada en España se puede tener el liderazgo perfectamente, con muchísimos menos medios y desde luego no medios públicos, para ganarle la partida de la información. Solo hace falta ponerse en serio a hacerlo. Y yo, si fuera Televisión Española, me daría muchísima vergüenza estar robando a los españoles de esta manera. Y además de Negocios Televisión, lo que deben hacer es seguir a Julio en su canal de Telegram para estar informados. Nos vamos a la primera pausa de publicidad del día de hoy y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 3 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias y esta misma mañana desayunábamos con la prensa y con una encuesta que pronostica lo que sucedería en España si a día de hoy se produjesen unas elecciones generales. Ya saben que la intención de Pedro Sánchez es continuar, o por lo menos así lo aseguran sus diferentes mítines de partido, es continuar hasta el año 2027. Sin embargo, actualmente en nuestro país el único sondeo que pronostica que el PSOE pudiese ganar esas elecciones es el del CIS de Tezanos. El resto pronostica todo lo contrario y habla precisamente de esa subida de Partido Popular y Vox hasta sumar los suficientes escaños como para poder situarse por encima de la mayoría absoluta. La que hemos conocido esta misma mañana es la de amalgama métrica para Voz Populi, por la que el Partido Socialista, atención, pierde hasta 1 millón de votos. La suma de Partido Socialista y Sumar se dejaría así 28 escaños y la de Partido Popular y Vox lograría una holgada mayoría absoluta de 192 asientos en el Congreso de los Diputados, unos 22 más de los que tiene actualmente. Partido Popular y Vox ganan, según este sondeo, según Voz Populi, casi la mitad de proporción de representación parlamentaria que pierden los dos principales partidos de la izquierda. Alberto Núñez Feijóo ganaría unos 11 asientos más en la Cámara Baja, al igual que también lo haría Vox, que calca esa subida, a pesar de tener más votos. Pasaría de un 12,3% de las papeletas a un 14,7%. Sin embargo, ese reparto de escaños con la ley DONT precisamente es lo que diría que tiene esos 44 escaños. Francas. A ver, no, yo es que, bueno, como las encuestas ya se sabe la opinión que tengo, pero además no me dedicaría a sumar PP y Vox, porque cada vez veo más difícil con la cabeza o con las declaraciones del entorno PP y sobre todo con los hechos que eso se vaya a producir nunca. O sea, yo ahora mismo tengo claro, probablemente es un error, pero es el mío, que las preferencias del PP serían PNV y Convergencia, o como se llame ahora, sería la primera preferencia. Y la segunda sería un PSOE sin Pedro Sánchez. Y si no queda más remedio, Vox. Y además creo que si fuera con Vox lo intentaría hacer sin tenerlo en el gobierno, o sea, una especie de apoyo plantal, con lo cual esta suma no la haría. Un acuerdo programático. Sí, esta suma no, creo que desgraciadamente no vamos bien. Claro, todo eso tiene una ventaja para Vox dentro de unos años, que es que cuanto más le apartes, más subirá, como va a pasar en toda Europa.
pues eso el PP sabrá que juega. Bueno, también es cierto que los gobiernos con partidos en minoría se ha demostrado, no solo en España, también a nivel autonómico, pero también fuera de Europa, que precisamente el pequeño es el que acaba hundiéndose o terminando por desaparecer. Sale perdiendo, pero de cara al ciudadano, o de cara al menos a algún ciudadano como me siento yo, las tonterías que el PP puede hacer si no está Vox, pues no se hacen si está Vox en el gobierno, con lo cual yo preferiría que estuviera. Sí que es verdad que eso le podría costar muy caro a Vox, con lo cual a la larga no sé qué. Hablando de Vox, comienza la rueda de prensa de José Antonio Fuster en la sede nacional del partido y lo escuchamos. El último punto de cualquier ley que haya aprobado esta banda de corruptos, de separatistas, de fanáticos, de sinvergüenzas. Con Sánchez no se puede estar jamás, jamás, ni en política nacional, ni en política internacional, ni en nada. Nosotros estamos donde siempre hemos estado. Vox está con la seguridad de los españoles y con todos aquellos que busquen de verdad la paz, y en contra de cualquiera que nos ponga en peligro o que quiera prolongar una guerra, en vez de trabajar por una paz justa y duradera, que es lo que necesita el pueblo ucraniano. Pero a Vox no solo nos preocupa la corrupción económica de este gobierno, no nos preocupa solamente las cosas que haga o deje de hacer. Eso, la mayoría de las veces es lo que deja de hacer el Partido Popular. Sabemos que lo urgente es sacar a Sánchez de la Moncloa. La verdad es que nos preocupa, en este caso sí, que el Partido Popular y el PSOE sigan empeñados en estar de acuerdo en temas que preocupan muchísimo a los españoles, como la inmigración ilegal, que ya es la primera preocupación de los españoles por encima de la vivienda, que es un drama nacional. Bueno, pues por encima de la inseguridad que padecen nuestras calles, nuestros barrios, nuestros municipios, o del aumento del precio del paro, por encima de todos ellos la inmigración ilegal. Y sin embargo, los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista, que en unos días, por cierto, veremos celebrando el 8M y dándonos lecciones a la Vox, llamándonos de todo, sobre cómo defender los derechos de las mujeres, son los mismos que han abierto la puerta de entrada a esta inmigración ilegal y masiva, procedente de países con culturas incompatibles con la nuestra, en la que se considera a la mujer un ser inferior. ¿Se dan cuenta de la incoherencia absoluta? El año pasado entraron en España de forma masiva más de 64.000 inmigrantes ilegales. Para que nos hagamos una idea, se hagan una idea todos los que nos estén viendo, esto supone entrar más ilegales que habitantes en ciudades como Teruel, o Soria, Segovia, Huesca, Cuenca, Ávila, Zamora. Y esto nos preocupa muchísimo, de verdad. Sobre todo por lo que esto supone en forma de inseguridad, especialmente para las mujeres. Porque la mayoría de la inmigración masiva viene de países, ya le he dicho, con culturas incompatibles con la nuestra, donde se considera a la mujer un ser inferior. Mali, Siria, Pakistán, Somalia, Marruecos, Argelia. Recuerden, ¿no? El 90% de los que entran son varones en edad militar. La inmigración ilegal y masiva perjudica gravemente a todos los españoles, pero supone una amenaza de verdad para la seguridad y los derechos de las mujeres en primer término. Este aumento de la inmigración masiva ha tenido un resultado terrorífico para las mujeres, un aumento exponencial del número de violaciones. Por ejemplo, solo en Madrid han aumentado un 173% el número de agresiones sexuales desde el año 2019. Algunos de ellos, como diría la señora Ayuso, tan españoles como Abascal. Mal dicho, mal dicho. Nosotros no vamos a parar de denunciar esta realidad que preocupa a los españoles. Hablamos de puro sentido común. Por mucho que nos insulten o nos descalifiquen el resto de los partidos, algunos medios de comunicación, no queremos que entren en España personas sin capacidad ni voluntad de adaptarse. No queremos. Seguiremos defendiendo billete de vuelta para todos los inmigrantes ilegales y para todos los legales que cometan delitos graves, o que hagan del delito leve su forma de vida, o que no tengan intención de adaptarse a nuestra cultura y a nuestra forma de ver la vida. En Vox seguimos trabajando. La pasada semana hubo una información sobre la supuesta corrupción que estaba ocurriendo con uno de nuestros concejales, vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia. Les digo, los organismos, se lo dije en la pasada rueda de prensa, que nos pondríamos a trabajar en ello inmediatamente. Los organismos internos del partido están funcionando. De momento, el señor Badenas ha sido suspendido de militancia y se le ha suspendido su condición de portavoz del Grupo Municipal de Vox en Valencia. Todo esto respeta su presunción de inocencia, pero hay una investigación abierta y el partido ha considerado como lo más prudente tomar esta medida. Nosotros somos transparentes. Les digo, si al final del procedimiento se concluye que no ha habido ninguna irregularidad,
el señor Bárcenas recuperará sus funciones, sin ninguna duda. En caso contrario, si se confirma que hay alguna irregularidad, pues nada, concluirá el procedimiento en la expulsión del partido. Que no quepa de ninguna duda a nadie, de verdad, que si hay alguien que no está a la altura de lo que debe ser un cargo de Vox, seremos firmes a nivel interno y, por supuesto, siempre auxiliando y acudiendo a la justicia. Y un apunte más. Estos días oiremos hablar mucho de feminismo y de los derechos de las mujeres. Y nos preguntamos quiénes son los defensores de esos derechos. ¿El gobierno? ¿Este gobierno que ha puesto en libertad o reducido la pena a violadores convictos? ¿Los que de verdad acosan a las mujeres y se valen de sus posiciones de jerarquía? Pues no sé, Errejón, Monedero, y los demás. Ya sabemos todos quiénes son. Irene Montero, que todavía no ha pedido perdón por esa ley aberrada que ha destrozado la seguridad jurídica, que es esencial en un Estado de Derecho. O los que, como el Partido Socialista y el Partido Popular, llaman a la inmigración ilegal y pactan la regularización de ilegales. Ilegales, ya saben, lo repito, en tantos casos, incompatibles con la libertad y la seguridad de las mujeres. Vox está con las mujeres trabajadoras y en contra de todas las leyes ideológicas que no solo las desprotegen, sino que las dañan. Y si quieren testimonios, de verdad, de primera mano, les invitamos a acudir mañana al acto que celebraremos en el Congreso de los Diputados, en el que 4 mujeres, Carmen Albero, Pilar Hidalgo, Inmaculada López y Cristina Belmonte, pues van a dar su testimonio como abuelas silenciadas por el feminismo, por la indefensión y el daño que las políticas de género y el universo woke, que en otros países más afortunados ya está en retroceso, causan a las familias. Pero yo les invito a que vayan mañana con la presentación y moderación de Rocío de Mer, la intervención también de nuestra diputada Rocío Aguirre y de Jesús Muñoz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de la Violencia Doméstica. Yo les invito a todos ustedes a que de verdad vean lo que hace Vox y lo que quiere hacer Vox en defensa de los derechos de verdad de las mujeres. Y sin más, me pongo a su entera disposición para cualquier pregunta que tengan la amabilidad de hacerme, con cariño, eso sí, que es lunes. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Lucía Mas, de la Televisión Valenciana. Respecto de la expulsión de Juan Bárcenas, preguntarles, bueno, han dicho que si detectaban alguna irregularidad, tomarían esta medida de expulsión. ¿Cuáles han sido esas irregularidades? Y bueno, le entiendo que es un cese temporal y que volverá, efectivamente, si se detecta que todo está en orden. También una valoración sobre cómo ven el acuerdo de gobierno en el ayuntamiento, si Bárcenas va a renunciar al acta de concejal y si han hablado con el número 5, con Daniel Calabuig, para que entre al consistorio. Pues yo creo que lo explica usted fenomenal. Yo creo que nos podemos intercambiar los papeles. Viene usted aquí, la ha explicado muy bien. Lo que he contado yo creo que nos hemos complementado. Hay un proceso abierto. Ese proceso abierto nosotros lo hacemos con todas las garantías, respetando la presunción de inocencia y también determinando las posibles responsabilidades. Pero es un proceso que lleva un tiempo. Nosotros esperamos, no sé si esta semana podrá estar concluido ese proceso y en ese caso, pues ya le digo, de momento hay una suspensión porque hay indicios de que se han cometido irregularidades. Por eso yo creo que nosotros consideramos siempre lo más prudente en este caso actuar de esa manera preventiva, pero también de esa manera también salvaguardamos la presunción de inocencia del señor Bárcenas para que él mismo pueda defenderse con las mejores condiciones y sin estar sujeto o atado a su condición de portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué esperamos que ocurra? No sé, nosotros lógicamente comunicaremos al Ayuntamiento de Valencia que el señor Bárcenas de momento no es portavoz no es portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, ya tendrá que ser el Ayuntamiento, en este caso la alcaldesa, la que tome las decisiones que considere ella que mejoran o que son mejores para el gobierno de la ciudad. Pero vamos, y usted lo ha dicho también muy bien, termina ese proceso, no hay ninguna irregularidad, el señor Bárcenas vuelve inmediatamente a su posición como portavoz de Vox en Valencia, sin ninguna duda. Buenos días, portavoz. ¿Qué tal? Buenos días. Jaime Arrul, para La Sexta Noticias. Yo quería preguntarle o que me diera una valoración, una opinión sobre lo que vimos en el despacho oval de la Casa Blanca el pasado viernes y respecto a las amenazas que vertió Donald Trump al presidente Zelensky, al presidente ucraniano.
¿Qué valoración se hace desde Vox, de esas imágenes, de esas palabras que se dijeron hacia el presidente de Ucrania? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Lo que vimos fue, hombre, no el resumen de ese minuto y medio que sacaron todas las televisiones, sino que vimos el encuentro completo. El encuentro completo yo creo que comenzó muy bien. Comenzó con elogios mutuos, comenzó con una apuesta decidida por la paz y en un momento dado, pues, se torció. Pero no podemos estar pensando que hasta aquí hemos llegado, que ya no va a haber ninguna posibilidad de hacer nada más. Consideramos de verdad que las negociaciones de paz son negociaciones, sabíamos que son largas y complejas y esperamos siempre lo mejor de todos aquellos que apuestan por la paz, de todos aquellos que quieren acabar de una vez con esta guerra y que se respete, y que no solamente que se respete, se lo hemos dicho muchas veces, que se respete la palabra del pueblo ucraniano en lo que tenga que ver con este fin de la guerra. Pero de verdad, le digo, no se queden, mucha gente se ha quedado con ese último minuto y medio de confrontación. Yo creemos que hay una base buena para llegar a un acuerdo posible y ojalá sea siempre en beneficio del pueblo ucraniano. Siempre, siempre. ¿Qué tal, portavoz? ¿Qué tal? Buenos días. Yo en línea con esta pregunta quería pedir una valoración porque el ministro Álvarez esta mañana, en una entrevista en televisión, ha valorado también la reacción que tuvo Abascal en redes sociales a raíz de este encontronazo en el despacho Oval. Dice Álvarez que el señor Abascal está con el agresor y está contra Europa. No sé si nos podría hacer una valoración de esta cosa. Señor Álvarez miente. Miente. De una manera descabellada, además. Es que estamos todos los días con lo mismo. Todo lo que ha dicho el señor Álvarez es mentira. 8.000, más o menos, son unos 8.000 y pico millones de euros son los que ha comprado el gas ruso que ha comprado España desde que comenzó la guerra. 1.200 millones es lo que el gobierno español ha dado de ayuda directa a Ucrania. Ustedes hagan la balanza. ¿Quién está favoreciendo a Putin? ¿Quién? Aquellos que nos robaron nuestra soberanía energética y que nos hicieron dependientes de terceros países, o de un país, en este caso, agresor, como es el régimen, por supuesto, de Vladimir Putin. Nosotros estamos con el agredido, nosotros consideramos esta invasión ilegítima e inmoral. Y nosotros lo que pedimos, y lo que hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en el gobierno, hubiera sido romper inmediatamente cualquier acuerdo comercial. No hubiéramos comprado. Es que cada misil ruso, cada bomba estallada, cada dron que sueltan los rusos, lleva, por desgracia, una parte de financiación del gobierno español, que no solamente ha seguido comprando gas a Rusia, sino que ha doblado y hasta triplicado. El señor Álvarez miente, pero ya está bien, ¿eh? Todos los días que estamos con lo mismo, todas las mentiras parece que funcionan. Pues no funcionan, no funcionan. La gente se está dando cuenta, no funcionan. Pero bueno, que sigan, que sigan. Sí, estamos muy entretenidos. Dígame, muy buenos días. Muy buenas, portavoz. Gonzalo de Acción Patriota. ¿Qué opina de las feministas que siguen defendiendo a partidos como Podemos después de todos los casos que han salido y de defender a religiones como el Islam? Y en relación a esto, ¿qué le parece el último escrache de Irene Montero por parte de una militante de Frente Obrero y no una fascista como lo están vendiendo en medios de comunicación? Pues de esto último no me he enterado. Se dio con sinceridad que le han hecho un escrache a Irene Montero. Bueno, como decían ellos que era, ¿no? La justicia del pueblo o algo parecido. Bueno, no voy a comentar algo que realmente no conozco. Yo lo que sí conozco es que ¿dónde están los acosadores? Están ahí. Luego les mostraremos precisamente las imágenes de ese scratch de este fin de semana, Irene Montero y también a Ione Belarra. Hablábamos antes de esa encuesta con intención de voto a nivel nacional y también hay otra que es intención de voto en unas autonómicas, las autonómicas andaluzas, porque parece que
efecto María Jesús Montero no está siendo el esperado por el Partido Socialista, que no consigue remontar ese batacazo histórico de los socialistas andaluces. Se mantendría Juanma Moreno Bonilla con esa mayoría y el Partido Socialista pues estaría más o menos igual. Pablo, tampoco es que remonte mucho. Yo antes, si me permite, solo por comentar un poco el asunto Bárcenas, que además lo hemos tenido en esta casa muy recientemente. Yo sí que creo que tendría que precisar el portavoz Fuster, porque claro, por una parte dicen que no hay nada demostrado que haya sido hecho por el señor Bárcenas que vaya contra la ley, y por otra parte dicen que lo apartan de la portavocía. Yo lo que sí espero es que no vayan más lejos mientras no sea probada su culpabilidad, porque irían contra sus propias palabras, ¿no? Es decir, si tú estás respetando su presunción de inocencia, lo tienes que hacer contra las consecuencias, pero claro, y dices no, y si además luego al final se demuestra que era inocente y que no había nada en su contra, entonces ¿en dónde lo repondrían si ya le han pedido el acta de concejal? Es decir, no acabo de entenderlo bien. O sea, no puedes aplicarle todo el castigo, no el anuncio del castigo, que eso lo entendería perfectamente, pero aplicarle todo el castigo antes de que sea declarado culpable y de que exista la evidencia de su culpabilidad. Yo le pediría al portavoz que antes de pedirle nada que sea irreversible al señor Bárcenas, demuestren la culpabilidad. Y si es inocente, le repongan inmediatamente en la portavocía, que es lo único que sí que le pueden suspender como portavoz, pero pedirle que deje el acta de concejal, o que a mí no me parece razonable. Es que es la presunción de inocencia. Es la presunción de inocencia. Y si es inocente, ¿cómo le vas a pedir que se vaya del ayuntamiento? Si eso ya no es reversible. Sí, me parece a mí, no sé, Miguel. Sí, a mí es que la presunción de inocencia, o sea, me toca ser en un tema hipersensible, porque me parece, y vale para este caso, pero exactamente igual que para el de Koldo o para el que podamos señalar, ¿no? Es decir, lo que no es de recibo es que creo que somos el único país de Europa donde una imputación o un informe de la UCO se convierten en condenas. Y donde ya, si están imputados, ya tienes que abandonar todo porque... Oiga, bueno, pero un informe de la UCO son hechos probados. Un informe de la UCO es simplemente una policía que hace judicial, que te hace un informe, que no quiere decir que eso vaya a misa, como ocurre con demasiada frecuencia, que luego se contrastan los hechos y dicen, bueno, pues lo que usted decía no era así, porque entran muchos factores. Aquí lo único que cuenta son las sentencias en firme, o las sentencias. Luego ya podemos ir a firme si llega al Supremo. Pero este circo en el que nos hemos metido hace muchos años, los políticos como arma arrojadiza y luego los medios como, fíjate, está imputado, es decir, ya no tiene derecho a la vida, oiga, es una aberración. Fijaros, el caso, por poner un país que, en fin, que es más o menos serio, como es el caso de Alemania. Oiga, en Alemania a usted le imputan y a usted no le pasa absolutamente nada. Es decir, no eres la portada de los medios. Eso sí, como luego seas condenado, te va a caer la del pulpo. Y este es un país en el que, además, conociendo cómo funciona la justicia, muchos jueces que al final no se complican, fiscales que piden imputaciones con una alegría absolutamente frívola, y jueces que no se complican y dicen, no, si es para protegerla a usted, aceptamos. Y ahí se desata, sobre todo cuando son personajes públicos, una catarata de insinuaciones, de algo habrás hecho si te están investigando. Oiga, me están investigando y lo estamos viendo. Vamos a ver, mañana en la obra de aquí al lado, desgraciadamente hay un accidente y muere un obrero, ahí se imputa desde el jefe de obra o desde el presidente de la compañía hasta abajo. Vamos a ser serios. Periodistas imputados, cientos, y no por eso hay que inhabilitarlos. Yo creo que la presunción de inocencia es algo que en España es el único país de Europa donde se produce este hecho de ser equivalente a una condena. Y estamos hartos de ver peticiones de fiscales, peticiones que son absueltos y que no hay absolutamente nada. Con lo cual yo, a los partidos políticos, a los medios, señores, vamos a recuperar el principio básico de convivencia, que es la presunción de inocencia. Pero para todos. Sobre todo aplicada al tema que decía Julio, a lo que no es reversible. Pero a todos. No, sí, pero digo que puedes hacer casi todo, pero lo que no puedes hacer es cortarle la cabeza y luego decir, no, pero era inocente, vamos a tratar de pegársela con pegamento al chaval, ¿no? Entonces, por eso digo que las expulsiones, coger actas y todo eso, eso es irreversible. Entonces, es que es el mismo principio de yo sí te creo.
Es decir, se niega la presunción de inocencia y tú, por el hecho de ser hombre, ya macho, alguien te ha denunciado, te has ido a una comisaría. Cuidado. Ahora seguimos con el debate. Le pregunto a Pablo también por el efecto María Jesús Montero, si es que lo hay, pero tras una breve pausa de publicidad. Enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde y estamos encantados de saludar en esta mesa a Pablo Cambronero. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. No estamos contentos, estamos exultantes. Porque uno de los trabajos más importantes que se está haciendo en este país, de investigación, de análisis, lo está haciendo este señor. Y es básico, y deberíamos escribir un libro con todo lo que va publicando y empezar a que la gente conozca de verdad, vamos, repartirlo gratis en toda España, que la gente vea qué están haciendo con su dinero. La verdad que sí, la verdad que, a ver, está feo que lo diga yo, está muy no, feo. No, yo lo he dicho yo, sí lo he dicho yo, no te preocupes. Pero tú dame la razón. Es un trabajo, sí, yo le doy la razón siempre. Es un trabajo arduo, complicado, de un análisis de datos global que es gigantesco, la verdad que es gigantesco. Al principio empezamos en septiembre del año pasado, nos abrumaba mucho. Pero bueno, al final han ido saliendo países por países y haciéndolo un poquito esquematizado, hemos podido siquiera atisbar un poquito la realidad de lo que está sucediendo con el dinero público, al menos en cooperación al desarrollo y en otros muchos institutos que hemos analizado, todo con datos públicos. No nos hemos inventado nada porque los riesgos no se corren en cuanto a dinero. Y bueno, pues los datos están saliendo, van a seguir saliendo durante muchos meses y vamos a seguir trabajando para que la gente al menos conozca qué pasa con su dinero. Y agradezco mucho, por ejemplo, a este medio que nos dé voz y que podamos llegar a más gente para que también puedan controlar, cada ciudadano pueda controlar lo que destina en concepto de impuestos a todo lo que es el aparato de un gobierno que es bastante opaco. Ese dinero nos fijáis sobre todo en lo que se aprueba en los consejos de ministros. No sé si desde que habéis empezado a analizarlo tenéis un cálculo, una cifra próxima de cuánto se destina precisamente a esa cooperación al desarrollo. Pues la verdad que sí, hemos hecho una especie de análisis completo de los últimos 4 años, porque es cierto que a partir de que empieza un nuevo año, Hacienda borra los datos de todas las subvenciones correspondientes al 5.º año en cuestión. Entonces, bueno, empezamos en 2020, porque era el último año que era el que teníamos acceso, y tenemos los datos de 2020 hasta finales de 2024, y ya hemos empezado también como en 2025. Las cifras abruman, las cifras son abrumadoras, son 1.862 millones de euros en concepto de subvenciones dinerarias sin contraprestación, ese es el formato jurídico, sin contraprestación, repartidas por todo el mundo y a muchas organizaciones internacionales, y luego el FONPRODE. ¿Qué es el FONPRODE? Pues es una versión de la AECID, o una especie de subgrupo de la AECID que se dedica a créditos de país a país, condiciones ventajosas y que sabemos a ciencia cierta que no se devuelven. Luego tenemos fondos de inversión y financiación de ONGs directa. Es el FONPRODE. El FONPRODE reparte una media de 600 millones anuales, una media. Entonces, calculándolo todo, nos vamos a cifras de 5.000 millones de euros en los últimos 4 años, aproximadamente. ¿Y los principales beneficiados? ¿De qué país estamos hablando? Hablamos de América Latina o de Hispanoamérica y de Centroamérica. Marruecos. Hablamos de Marruecos, hablamos del Sahel, hablamos de África subsahariana y hablamos de otros países como puede ser Filipinas, con el que es cierto que tenemos una relación, y otros países como ya un poquito más extraños, digamos, Palestina y algún que otro paraíso, como pudiera ser, paraíso fiscal, como Panamá y algunas islas. Nosotros, Pablo, hicimos tú eres muy joven y probablemente no lo viviste, pero en la revista Época había una periodista que se llamaba Eugenia Viñes, con la que hacíamos reportajes de la Agencia de Cooperación Internacional, a qué dedicaban el dinero, ¿no? Y efectivamente íbamos buscando partidas, había una partida muy importante que habían dedicado a unas escuelas en Marruecos, ¿no? Y aparecía como el proyecto realizado y se habían gastado, no recuerdo la cantidad de euros, además mentiría si dijera una cantidad, pero una cantidad muy relevante, millones de euros. Enviamos a la periodista con un cámara a grabar las escuelas y ver a los niños que estarían felices en esas escuelas que habíamos hecho, tal. Las escuelas no existían.
no existían las escuelas. Habían puesto unas maderas en el teórico lugar donde iban a ir las escuelas que decían lugar donde irán instaladas escuelas municipales de no sé qué. Pero habían pasado ya unos años, es decir, eso se había dado como realizado. Es decir, ¿dónde acabaron todos esos millones? No lo sabemos. Pero visto eso, decidimos ir a Nicaragua, donde había dedicado una partida importante para hacer unos pozos de agua en unas poblaciones chiquititas, muy especialmente deprimidas. Y allí estaba como una de las jefas de la ONG, Josep María lo recordará, la alcaldesa de la Sarte Oria, que era del Partido Socialista y que era la jefa de la ONG que había recibido ese dinero y que se había hecho una casa que publicamos en la revista Época, la fotografía de la casa que se había hecho en Nicaragua, cerca de Managua, la alcaldesa de la Sarte, que era la presidenta de esa ONG. Por supuesto, los pozos de agua no estaban. Entonces, claro, imaginaos si dedicáramos algún recurso, imaginaos que somos Televisión Española y tenemos 1.000 millones de pesetas, y 1.000 millones de euros, y en vez de contratar a Broncano decimos, oye, vamos a hacer un servicio público, vamos a contarles a los españoles a qué dedicamos el dinero de los impuestos de los españoles. Entonces, cogemos a Cambronero y le decimos, mire, Cambronero, en vez del contrato a Broncano, se lo vamos a hacer a usted, porque un contrato a usted nos va a ser mucho más rentable a los españoles que el de Broncano, que no tiene ni puñetera gracia. Y le damos a este señor para que haga un equipo y nos informe transparentemente de a qué se han dedicado las partidas que él considere más, digamos, cuestionables de las que él va encontrando, que serán muchas. Bueno, pues imaginaos lo que ganaría esta democracia en transparencia. Imaginaos lo que sería. Pero los 1.000 millones de Televisión Española se dedican a Broncano. Al menos, piénsenlo, lo que están haciendo con el dinero. Reflexionen sobre eso. Reflexionen no solamente a qué dedican el dinero, sino las alternativas para dedicar ese dinero. Porque hay gente que de buena fe y dedicándose en alma y cuerpo a publicar lo que los españoles deben saber y encima tiene que enfrentarse contra incluso a veces los propios. Entonces, bueno, a mí me parece que el trabajo que hace, sinceramente te lo digo, o sea, es que es imprescindible y ojalá pudiéramos encontrar los recursos necesarios. Ojalá esta televisión tuviera el soporte económico que tienen otras televisiones de publicidad institucional o el propio Club de Amigos pudiera crecer. Porque una de las cosas que haría, sin duda ninguna, es dedicarlo a esa investigación, porque es algo que les debemos a los españoles. Bueno, yo coincido al 100% en la importancia de analizar estos datos y sobre todo que la gente los conozca. No me extraña en absoluto el caso que ha mencionado, no es que no me extrañe, es que me suena hasta a un caso bastante similar. Y sí, lo que hemos intentado también es ponernos en contacto con los países de origen también para que, bueno, nos digan si reciben ese dinero, incluso con dirigentes. Hemos aludido a Bukele, hemos aludido a Milei, hemos aludido a gente que pensamos que puede estar más en la transparencia de lo público. Y hemos encontrado casos pues, aberrantes. Hemos encontrado casos como, por poner un ejemplo, financiación de los presos de Hamás en cárceles israelíes, financiación de la salud mental de los presos de Hamás en cárceles israelíes justo antes del atentado. Hemos encontrado casos como resiliencia, todas las palabras woke, resiliencia, enfoque de género, sostenibilidad, etcétera, etcétera, que se traducen en absolutamente nada, puesto que al puestos en contacto con los sitios de origen, que hemos tenido la suerte de que muchos nos han atendido, nos han dicho que ahí no hay absolutamente nada. O, por ejemplo, un caso que vimos hace muy poco, por ejemplo, en México, que tanto se queja que tanto nos pide que pidamos perdón y ellos no darán gracias, porque también reciben bastante dinero de la ECID española. Pues los indígenas, la resiliencia de los indígenas en la zona de Oaxaca, México. Preguntamos allí, ni indígenas, ni nada de nada. O sea, no sabíamos absolutamente dónde ha ido ese dinero. Estamos preguntando en los sitios de origen, puesto que el gobierno español, evidentemente, publica esa orden directamente con la información que tenemos, cantidad, fecha y resolución, y no sabemos más nada. Hasta ahí llega la gestión del Tribunal de Cuentas, puesto que una vez que ha salido es la propia ECID la que justifica la recepción de los fondos y el uso.
Por lo tanto, no tenemos información relevante ni fiable, sobre todo en un gobierno que ya sabemos cómo está actuando. Vamos a seguir porque estamos en la punta todavía del iceberg. La verdad que hay muchísima más información, son miles y miles y miles de subvenciones desde 2020 y nos quedan todavía países que analizar y otras muchas instituciones que también estamos analizando, como por ejemplo ONGs que parecen más gubernamentales como Cibervoluntarios, Cruz Roja Internacional, Cruz Roja España, etcétera, etcétera, y otras muchas, Instituto Cervantes, hace pocos días también lo analizamos, y publicamos los datos públicos, es decir, valga la redundancia, todo lo que es público se publica y cada uno decide si censurarlo o no censurarlo o si sus impuestos van a donde deben. Bueno. Ese es nuestro objetivo. Pablo, ¿sería posible? Julio, un segundo, enseguida volvemos a la mesa y profundizamos un poco más en esas instituciones y ONGs, pero antes dejadme que salude a Sergio Macián, diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te pregunto esto porque hemos conocido a través de una denuncia que has realizado a través de las redes sociales como a finales del mes pasado, de febrero, concretamente el día 26, fuiste víctima de una agresión de un magrebí que intentaba robarle la mochila. ¿Cómo fue? ¿Qué fue exactamente lo que os sucedió? Sí, pues esto es el pan nuestro tristemente de cada día aquí en Cataluña, que ya sabéis que, en fin, según el Ministerio de Interior, pues las 10 ciudades con más robos con violencia o intimidación, todas ellas se encuentran en nuestra comunidad, empezando por Barcelona con una tasa de 823 delitos por cada 100.000 habitantes, que eso es 6 veces la media nacional. Ahí lo dejo. Esta semana además se van a poner los cacos, las botas, porque como sabéis la semana del Mobile World Congress y han bastado unas horas ya para que se empiecen a leer noticias de gente que le han robado la maleta al llegar al Prat o que estaba cenando en un restaurante de Barcelona y le han robado la mochila. En fin, esto es el día a día. Y en cuanto al robo que yo padecí, pues no ha sido, en algún medio de comunicación no ha sido un fiel reflejo de la verdad. Yo estaba ya en el vagón cuando acabó el pleno, me subí al tren y a la altura de Gavà yo siempre dejo la maleta, también ahí tengo que ser quizá más prudente, dejo la maleta en el altillo, en la repisa que hay encima del asiento, y yo estaba leyendo un libro, entonces en Gavà se abren las puertas, miro arriba y no está la maleta, entonces me da un vuelco el corazón, digo, madre, me han robado la maleta, la mochila, vamos. Y entonces me giro sobre mí mismo y a través del cristal veo en el andén a un tío con 2 maletas, con 2 mochilas negras. Y yo reconocí la mía porque siempre llevo un paraguas y una cantimplora azul y vi que era la mía. Entonces me bajé medio tiempo dejando la gabardina y la americana dentro del tren. Vamos, me bajé rápidamente al andén y le cogí la mochila a este magrebí, porque además no había tenido duda que lo era, y se llevó un regalo de propina. Vamos, me pegué un guantazo a mano abierta que no lo había dado yo desde la universidad. Y entonces me dio tiempo, mientras volvían a pitar las puertas del tren, a subir y a reemprender la marcha. Pero vamos, ese día fue tremendo, porque esto es lo que vivimos los catalanes todos los días. No sé, don Sergio, cuál sería la reacción de este ladrón, que usted además menciona que es de nacionalidad magrebí, pero lo que sí hemos podido ver en otro tipo de situaciones prácticamente similares cuando hablamos de robos y cuando hablamos de transporte público, es como normalmente este tipo de individuos incluso se ponen violentos. Bueno, en este caso yo no creo que no le dio tiempo ni a ponerse violento porque fue todo tan rápido y el soplamoco se lo solté con tanta velocidad que yo creo que se quedó aturdido en el andén. Que alguno me lo ha recriminado en redes sociales. Yo no sé si esperan que nosotros nos quedemos de brazos cruzados mientras aquí nos atracan impunemente, porque es que y al final vamos a tener que optar por la autodefensa, ¿no? Cuando el Estado o la Administración, en este caso la Generalitat, los Mossos d'Esquadra no te provee de los medios, no pone la debida seguridad, porque es así, los trenes y las calles en Cataluña, sobre todo en Barcelona, se han convertido en un territorio de guerra. Esas tasas que os comentaba antes de robos con violencia, que también las menciona Eurostat, después de decir Bruselas somos la ciudad con más robos con violencia denunciados, es una realidad. Esto es el día a día de los catalanes, lo que padecemos en los catalanes. Pero vamos, no tuvo una reacción violenta porque no le dio tiempo. A mí me dio tiempo a subir al tren antes de que él reaccionara. Pero me llevó un buen susto, porque más justo se llevaba el ordenador de trabajo, la cartera, las llaves, que también quiero lanzar un consejo a la audiencia, que es que hay que separar siempre las cosas que se llevan. Llaves en el bolsillo, cartera en la vestimenta, si puede ser, y a lo mejor el ordenador y esto, porque si no luego te hacen un roto, como te consigan robar la mochila, te hacen un roto importante. Has de cambiar cerradura, documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué le puedo decir, don Sergio? Yo le felicito, la verdad. Yo creo que cuando nosotros vivimos en una sociedad organizada, que se llama Estado,
en la que hemos cedido nuestras espadas, las que llevábamos en la Edad Media, estas que nos permitían, si alguien nos agredía, defendernos o defender a Nuestra Señora, ¿no? Ahora mismo hemos entregado todas las capacidades de defensa, se las hemos dado a unos señores que gobiernan y hemos dicho, no, nosotros no vamos a defendernos, defendednos vosotros. ¿Qué ocurre cuando ese pacto entre el gobierno y la ciudadanía se rompe? Pues no te queda otro remedio que defenderte tú, porque no vas a... tienes un derecho a la legítima defensa, ese derecho existe y además debe ser proporcional, en este caso es más que proporcional. O sea que yo le felicito y creo que la gente debe defenderse, claro. Es que si no, estás aupando a los delincuentes y a los agresores y les estás potenciando su forma de actuar. Correcto. La pena es que nuestros mayores, o por ejemplo, pues determinadas personas en circunstancias, por ejemplo, si hubiera viajado con mis hijos, pues no los vas a dejar solos en el andén, en el vagón, ¿no? Mientras te bajas al andén, porque hay un riesgo de que te quedes en tierra, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que los que podamos y estemos en disposición de hacerlo, yo creo que en fin, para hacerlo gráfico y que todo el mundo lo pueda entender, usted en este caso era Zelensky y el otro marroquí era Putin, ¿no? Lo digo para que la gente pueda pillarlo un poquito, porque como está todo el mundo en el derecho a la defensa, yo creo que lo tiene Zelensky, claro, pero también lo tiene usted, porque es que la víctima es el que tiene derecho a la defensa. O sea, que el marroquí era Putin y usted era Zelensky. Así que nada, felicidades, Zelensky. Sí, casi prefiero ser Trump en este caso, pero bueno, ya puesto elegir. Pero en esta opereta, pues me quedo con Zelensky. Sergio Macián, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un abrazo. Nada, un placer, adiós. Hasta luego. Por cierto, tenemos una noticia de última hora, volvemos enseguida a la mesa, 1:15 de la tarde, estamos intentando tratar de confirmarlo y a tener más información, pero acabamos de conocer que se ha registrado, que se ha acabado de producir esta misma mañana un nuevo atropello múltiple en Alemania. Por el momento se desconoce si ha habido víctimas mortales o incluso heridos. En cuanto tengamos esta información, así se lo haremos saber. Volvemos a la mesa. Julio, que te interrumpía yo antes. No, cuando todo lo Pablo, contrario. Yo estoy feliz de escuchar a Pablo y ojalá, insisto, que él pueda llegar hasta el final en todos esos temas. Es más, una de las propuestas que yo le hacía, o te hacía, si me permites tutearte, es que hay muchas personas que te siguen. Hay muchas personas viviendo en países que son, digamos, receptores o receptoras. Receptores de esas subvenciones y de ese dinero, y hacer un llamamiento a la gente que pueda estar en esos países y que pueda dar información, te puedan pasar información, de oye, pues yo vivo en este pueblecito, vivo cerca de Casablanca, y aquí pones que han dado tanto dinero para hacer esto y he ido para allá y no hay nada. O esta ONG que dice que fomenta la reproducción de las ranas rojas en el lago Titicaca y resulta que no hay ranas rojas en el lago Titicaca. Quiero decirte, ¿sabes? Quiero decir, que la gente te pueda... Parece un ejemplo disparatado, pero no lo es. No, he encontrado cosas así y peores. Por eso te digo que quizás recurrir, ya que no tenemos una red de periodistas que están investigando por ahí, pero sí hay muchas personas que están muy cerquita de ese lugar donde teóricamente ha llegado el dinero y que te puedan informar esas personas y puedan ser tus ojos en ese sitio, ¿no? De hecho, ha sucedido. Ya ha sucedido, claro, pero si tú haces el llamamiento o nosotros lo hacemos desde aquí. Muchísimo más fácil, por supuesto, puede llegar a más gente. Me pasó en Paraguay. En Paraguay resulta pues que, bueno, analizamos todas las ayudas que recibe Paraguay y el propio Paraguay ya tenía dudas de lo que recibía de la USAID americana. O sea, había una comisión, de hecho está funcionando todavía, una comisión de investigación bicameral en Paraguay para saber qué está pasando con las ayudas que reciben en concepto de cooperación internacional al desarrollo, pero norteamericana, es decir, estadounidense. ¿Qué pasa? Que cuando se ha abierto el melón por los americanos, pues resulta que todas las investigaciones que nosotros estábamos haciendo se han sumado a esa comisión de investigación y se está investigando, y hay muchos periodistas, incluso 2 diputados, interesados también en contactar con nosotros para que les pasemos los datos del dinero saliente y que ellos comprueben si coincide con el dinero entrante. Así de grave es la situación. Entonces, bueno, pues la verdad que ese feedback se está produciendo, pero Ponnos ejemplos para que la gente animar un poco el cotarro. Habías dicho antes financiación de salud mental de presos de Hamás en Israel. Por ejemplo, esa es una que me llamó la atención. Otra es
una partida de 3 millones de euros, no hablamos de Calderilla, al Ayuntamiento Municipalidad de Suchitoto, en El Salvador. Y claro, uno entra a ver qué es esto de Suchitoto, es una población de 70.000 habitantes aproximadamente, que bueno, parece que tiene un plan establecido de gestión de aguas y residuos sólidos que no termina de concretarse, puesto que lleva 4 o 5 años recibiendo cantidades insidiosas de dinero y no se ha concretado en absolutamente nada. Entonces, bueno, pues analizamos, intentamos contactar con alguien de un suchitotense y no conseguimos contactar con nadie todavía, pero lo que sí que sabemos es que este mismo año pasado, en 2024, 3 millones de euros directos. Pero ¿a quién? A la municipalidad, es decir, al Ayuntamiento de Suchitoto. Correcto, para gestión de agua y saneamiento. ¿Y sabemos quién es el alcalde de Suchitoto, si es del PSC o...? Estamos en ello. ¿Es primo de Illa? Yo creo que será de Junts, más bien. Será de Junts. Pero que, claro, el tema es que estamos Suchitoto, decidnos algo, los que estáis... Si hay algún español en Suchitoto, le pedimos ayuda, por favor. Luego hay miles y miles y miles de partidas que hemos visto en Colombia, por ejemplo. La Colombia de Petro recibe 84 millones de euros, que es un país de los que más reciben, en conceptos de este tipo de subvenciones sin contraprestación. Y ahí sí que hay resiliencia, feminismo, enfoque de género, la inconcreción máxima en casi todas las partidas, excepto las instituciones públicas, porque los ministerios, en cada uno de estos países, los ministerios tienen subvenciones directas que van al ministerio, sin ningún tipo de contraprestación más ni justificación, al ministerio. Eso me lo he encontrado también mucho en la famosa República Dominicana. Fíjate. República Dominicana, hace poco lo publicamos, para mejorar la atención y la prevención de delitos, así, en general. La Policía Nacional, 250.000 euros, la Procuraduría, 1 millón de euros, el Consejo General del Poder Judicial, otros 600.000 euros, y así constantemente y de forma casi periódica. Y dices, bueno, que ya los han acostumbrado. Estamos generando impunidad porque, claro, todos sabemos cómo está la República Dominicana. Parece que se está generando una impunidad o una especie de coacción, presuntamente, para que no se investiguen los delitos que allí, por ejemplo, tenemos a una unidad de la UCO, investigando delitos que están saliendo aquí. Por lo tanto, todo apesta. Lo que pasa es que, claro, tenemos que hablar con el campo de la presunción, puesto que hasta que no podamos comprobar esas cosas no pasaremos por el trámite judicial. ¿Te has encontrado con subvención a planes de igualdad entre los narcotraficantes de coca o entre los cultivadores de coca para potenciar la libertad de expresión con perspectiva de género? Pues sí. Con perspectiva de género. Yo te diga, si es que hay una región colombiana... Y los efectos del cambio climático. Mira, cuenta. La región colombiana que más hoja de coca produce, por ejemplo, que creo que se llama Nariño, me viene a la cabeza Nariño, pues recibe una cantidad de dinero en conceptos de... pero muchísimo dinero, su municipalidad, su tal... en concepto de resiliencia, de enfoques de género y de sostenibilidad, en el cultivo de la hoja de coca. ¿Y es donde más se produce coca? Hay pocas narcotraficantes, entendemos, y hay que potenciarlo. Y a veces me pregunto tú lo sabes mejor, cuántas ley ELA podríamos pagar con este dinero que se está yendo a estos países, cuántos cuidados paliativos en España, cuánta atención primaria, tratamiento del cáncer que se ha tratamiento del cáncer, pero también cuánta prevención para los riesgos naturales que hemos visto en Murcia ayer mismo. En fin, ¿cuánto de esto se podría pagar? Porque es que me parece escandaloso, ¿no? ¿Y qué te parecería si lo diéramos a Valencia? Que es que no, por eso digo que no es tanto lo que se está gastando allí, que me parece escandaloso, sino lo que se está dejando de gastar aquí también. Claro, el tema es que hay dos versiones. Yo tengo una especie de análisis de lo que son los datos en general, si nos creemos dónde va, que desgraciadamente y la experiencia me dice que no me creo dónde va, pero luego tienes la versión de decir, bueno, y si va ahí realmente, nosotros tenemos nuestras necesidades a flor de piel y no cubiertas. Por lo tanto, ese dinero realmente primero habrá que suplir las carencias que tenemos en nuestro Estado, que no son pocas, y después pues plantearnos ayudar a alguien, ¿no? Porque estamos ayudando a algunos países que incluso económicamente están por encima nuestra. Estamos ayudando a algunos países que uno cuando analiza su situación económica y social es mejor que la nuestra. Entonces, ¿qué estamos financiando? ¿Esto es cooperación al desarrollo o es otra cosa? No, pero ahí no caben acciones penales. Es decir, en el momento en que tú compruebas que se ha dedicado una cantidad de dinero público a una determinada subvención para una determinada cosa y compruebas que esa cosa no está, no cabe ir a la Audiencia Nacional y decir, oiga, aquí hay una malversación de caudales públicos y demás. No.
Aquí tenemos un problema. ¿Qué pasa? Que cuando el dinero sale de España y va hacia un sitio en el extranjero, es ese sitio en el extranjero el que justifica la recepción de ese dinero. Y evidentemente yo me encontré, por ejemplo, en República Dominicana, aludo otra vez a República Dominicana, un ente encargado solamente de justificar la recepción de ese dinero. Es decir, hay un ente creado adjunto a su Ministerio de Economía que se dedica a justificar el dinero que recibe de todos los países, especialmente de España. ¿Cuánto dinero le damos a Dominicana cada año? A Dominicana es difícil de calcular, puesto que entre créditos de Estado a Estado, inversiones en fondos de inversión, valga la redundancia, y las subvenciones sin contraprestación, estaríamos hablando en torno al año unos entre 15 y 20 millones de euros al año. Sí. Hay años que más, años que menos. Cuya justificación es casi imposible. Para mí, imposible. Y bueno, lo estamos intentando porque yo incluso tuve una entrevista en República Dominicana con un medio bastante relevante de allí, en el que, bueno, poco menos que yo les pasé incluso las subvenciones con las webs de Hacienda, diciendo, este es el dinero que se ha repartido en República Dominicana, justifíquenmelo allí. Hicieron una entrevista en paralelo a su delegada del Ministerio de Economía, que lo que hacía era justificar la recepción de esos fondos. Todo el rato decía, pero ¿en qué se ha concretado? Porque yo le he dado 250.000 euros, yo y nosotros, todos, 250.000 euros de nuestros impuestos a la Policía Nacional. ¿Qué ha hecho la Policía Nacional con esos 250.000 euros, dominicana? Y no atendía, simplemente decía que eso estaba muy justificado, que las comisarías estaban mejorando, que gracias a España, que gracias a tal. Pero no me concretaba. Digo, oiga, pues ¿cuánto le ha costado ese edificio que tiene, pues, por ejemplo, la Procuraduría? Tiene un edificio espectacular. No sabía decirme. Has encontrado muchos casos en el tema de los temas LGTB, igualdad, aborto, todo lo que es salud sexual y reproductiva, que llaman ellos, cultura woke. ¿Hay mucho dinero? Hay dinero, hay mucho más en el tema climático que en lo que tiene que ser con ese tipo de ideología, pero sí hay dinero, es evidente que hay dinero. Hay una partida que me gusta comentar porque es muy graciosa, aunque no tiene ni puñetera gracia porque realmente es nuestro dinero, pero bueno, en Haití, por ejemplo, que todos sabemos que Haití sus principales necesidades son nada, no tienen apenas necesidades, pues se dedicaron a enviar más de 1 millón de euros a una ONG llamada MIPROS, en varias partidas anuales, que lo que se dedica, según su web y según toda su información, es a comprar pegatinas. 3.000 pegatinas repartieron, 500.000 de condones y dieron no sé cuántas chochocharlas. Y me fastidia decirlo así, pero es así. Eso es a lo que se dedicó el dinero español en Haití. En Haití, porque si fuera otro país con menos necesidades, pues bueno, a ver, está fatal. Pero es que estamos hablando de un país que tiene unas necesidades brutales. Y se ha dedicado ese dinero público español a eso. O chochocharlas. ¿Cuánto dinero dices? 1 millón de euros. Para chochocharlas. Chochocharlas, preservativos, condones y, bueno, ellos dicen condones, o sea, vamos a hablar como lo dicen ellos. Sí. Y pegatinas, no nos olvidemos de las pegatinas. Correcto. Tiene gracia, pero no tiene mascarillas, gracia. pero más caras, ¿no? Son como las mascarillas malas, pero más caras, las pegatinas. Sí, algo así. Pero, claro, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir? O sea, es la pregunta. ¿Cómo es posible? Seguramente debe ser recurrente. Si no haces nada, al año siguiente otra vez. O sea, y lo que dice Pablo, en un país que no tienen qué comer, que están en unas condiciones higiénicas, no de pobreza, de miseria completa, y los tíos envían dinero para que se compren condones, o sea, será con globos también para celebrarlo. Es una cosa realmente... Es que... esto no tiene, no sé. Es que lo que es inaudito es que esto lo tenga que hacer la iniciativa civil, privada. Antena 3, Telecinco. Pero que en el Parlamento, donde históricamente había una comisión sobre todo el tema de las ayudas al desarrollo de España, en los años 90 y principios de 2000, eso ha desaparecido, ¿no? Es decir, o sea, nadie se pregunta en las partidas. Porque claro, luego ya cuando entras, ya no es solo los destinos, y luego hay que ver de esa partida cuánto hay de gasto administrativo, que es donde se produce el circo. Exacto. El 90%. Exacto. Ese es el tema, que una vez que has salido, cuando ya hablas con el país de origen, porque claro, si no hablas con el país de origen, lo único que tienes es la salida, o sea, no tienes más absolutamente nada, porque decir no dice más nada. Tiene cientos de proyectos que no se concretan la mayoría en absolutamente nada, o si se concretan tampoco encuentras en qué. Entonces, ¿qué pasa? Que
Lo extraño de esto es que no interese a nadie. A nadie me refiero. A nivel parlamentario, por ejemplo, yo si hubiera recibido toda esta información, de hecho cuando era diputado la recibí y empecé a trabajar en ello, lo que pasa es que claro, con tanta cosa no me daba la vida, pero que nadie haga un estudio a fondo con los grupos parlamentarios que hay tan potentes, me rechina porque además esto lleva existiendo décadas. Entonces es algo que parece que es una red consolidada, no sé si de favores, no me atrevo a decirlo, pero es una red consolidada que nadie toca. Y que una vez tocas, empiezas a notar un poquito de corriente. Que luego tiene una derivada, que también es igual de perpleja, a mí me dejaba por nosotros, andaba por allí, que es ayuntamientos de España, el ayuntamiento de Lérida, de repente que está haciendo unas donaciones que dice, pero esto no tiene ni pies ni cabeza por ningún sitio, ¿no? Es decir, en cosas que son absolutamente muy ideologizadas, eso sí, ayuntamientos y comunidades autónomas, ¿no? Y, por ejemplo, Movimiento por la Paz, que es Paquita Sauquillo. Correcto. Es que era una de las que más dinero recibía, era el Movimiento por la Paz de Francisca Sauquillo, socialista insigne, y se llevaban hasta los muebles. Sí. Pues espectacular. El negocio Ahí continúa. siguen, por lo visto. El negocio continúa y muy oneroso. 412 subvenciones dineras han recibido en los últimos 4 años, por valor de 84 millones de euros. Imagínate. Tiene... Bueno, su presidente es un ex socialista, todavía socialista. No es Sauquillo ya no está Sauquillo. Es otro, no recuerdo el nombre, el pero primo de Sauquillo. Es otro de Rancia Abolengo. Sí. Tenemos también a una diputada en vigor, que sigue en el Congreso, una diputada socialista, y otros 3-4 socialistas más que forman parte del negocio, entre comillas. Bueno, es que es una ONG ideologizada al 100%, que recibe cantidades insidiosas de dinero, pero cantidades insidiosas. Y efectivamente, no solo del Estado. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana le da 6 millones de euros. Qué barbaridad. Ayuntamientos, mancomunidades, o sea, cooperación internacional tienen hasta las asociaciones de vecinos ya. Me parece increíble cuando te das cuenta de que realmente no podemos palpar en qué se va ese dinero. Y ese es el problema. Inexplicable. En fin, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir en contacto porque además mañana es martes y toca de nuevo consejo, estoy preparando ya. ¿A dónde se va? Veremos a dónde se va el premio gordo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos ya a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos. Hablaremos de corrupción, pero en este caso del caso Koldo, y también les mostraremos esas imágenes que precisamente les mencionaba antes sobre Irene Montero y Ione Belarra y ese escrache que han sufrido este fin de semana en medio de todas esas acusaciones y noticias en el famoso caso Monedero. Todo ello a la vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, noticia de última hora porque tenemos más información. Está adelantando en estos momentos el diario El Español que ya hay confirmada una víctima mortal en el atentado que podemos definir como posible ataque terrorista, mejor dicho, en Alemania. Habría un muerto y varios heridos después de que hace apenas una hora, hace apenas unos minutos, porque tampoco sabemos a qué hora exactamente se ha producido esto, un coche haya atropellado a una multitud de peatones en una ciudad que está situada al oeste de Alemania. Según informan varios periódicos locales, ya se habría registrado una víctima mortal y hay varios heridos, al mismo tiempo que la policía germana ha establecido una especie de operativo en el centro de la urbe, aunque no conocemos más detalles. Lo que suponemos es que están intentando localizar precisamente al autor de este ataque. De momento no podemos descartar que sea un ataque terrorista y tampoco confirmarlo. Lo que sí es que habría ya una víctima mortal. Vamos a estar muy pendientes de este asunto, vamos a seguir leyendo más prensa germana para saber qué es lo que nos va contando. Atención a estas cifras, 20 de cada 100 personas entre los 60 y 75 años tienen una diabetes de tipo 2 en nuestro país, una enfermedad que se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre debido a la incapacidad de su cuerpo de producir o poder utilizar de manera adecuada la propia insulina. Son personas que tienen que controlar su azúcar
varias veces al día para ajustar su tratamiento y estilo de vida. Si uno de ustedes son una de ellas, tenemos muy buenas noticias. Y es que a partir de ahora pueden hacerlo sin dolor y sin agujas, con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistor es promotor de ese proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Alba. Muchas gracias. Cuéntanos cómo funciona este glucómetro, aunque como nos has contado en otras ocasiones, es sencillo, ¿no? Lo siguiente. Es muy sencillo. Sí es verdad que está el antes y el después. El antes era el típico glucómetro que seguramente todos los espectadores han visto y que conocen y que utilizan, que es un glucómetro donde a través de un pinchazo en la yema del dedo sacamos sangre, lo ponemos una tirita y lo colocamos y vemos lo que tenemos de azúcar, ¿no? Que es muy importantísimo. A ver, medir el azúcar es básico y clave, porque si no sabemos, si tenemos los niveles de azúcar descompensados, sobre todo si los mantenemos en un nivel alto, va a dañar mucha parte del cuerpo, la visión, el corazón, si tenemos cualquier tipo de el riñón, cualquier tipo de úlcera que tengamos no va a curar. Sin embargo, midiéndola es perfecto y controlándola, ¿vale? Entonces, esto era el antes, porque era lo que teníamos que hacer. ¿Qué se hacía? Bueno, se hacía de aquella manera, porque claro, si te tienes que pinchar 5 o 6 veces al día, que sería lo correcto, siempre antes y después de las comidas para medir la glucosa, pues no todo el mundo lo hacía. Y ahora es la hora, o sea, ¿qué es esto? Simplemente hacer esto, fijaros lo que he hecho yo, simplemente hacer esto, y a partir de aquí ya apretamos un botón, tenemos una aplicación en el móvil que es muy sencilla y en segundos tenemos el nivel de azúcar que tenemos en ese momento en sangre, ¿no? La verdad es que tecnológicamente es muy potente porque trabaja a través de cromatografía, es decir, de medir el tipo de color que tenemos por debajo de la uña del dedo, pero que al final sencillo es muy sencillo. Nosotros simplemente apretamos y vemos la glucosa que tenemos. Es decir, y me gusta mucho repetir esto, que es un invento y es una patente española que se ha hecho en Sevilla, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con el doctor Antonio Pupo, que han sido 6.000 personas las que se han medido, es decir, que la fiabilidad es muy importante. Y sobre todo, sabed que no hay nada ahora mismo mundialmente en el mercado, es decir, no os liéis con internet, ver cosas, porque no es cierto, no es cierto. Incluso, fíjate, aparece Siemens y Siemens no ha hecho nada de esto, es una página web falsa. O sea, que tener cuidado y que ahora sí que podemos medirnos la glucosa sin tener que pincharnos, sin tener que hacer esa medición, que a veces también pues bueno, estás en un restaurante y no te vas a estar ahí sacando y pinchándote, ¿no? Y de esta manera cómoda, sencilla, vamos a saber los niveles de glucosa que tenemos sin tener que hacer pues ese dolor y ese pinchazo. Fíjate que lo puedes llevar a cualquier lado, en el bolso de una mujer, por supuesto, pero un hombre en el bolsillo de una americana lo puede llevar. Es que fíjate también. Que fácil es, siempre llevamos el móvil, porque siempre vamos con nuestro móvil, vamos con esto, en cualquier momento nos lo medimos. A veces, además dices, estoy mareado, ¿será que tengo la glucosa baja, alta, o será tipo de... Pues yo me mido, la glucosa la tengo bien, pues con lo cual no es. O sí, efectivamente, estoy bajito de glucosa, estoy por debajo de 70, que ya me empiezo a marear, bueno, pues me tomo algo, un caramelo, lo que sea, para subirla. Así que de esta manera la vamos a tener súper controlada y así no vamos a tener ese problema de que la glucosa se... Fíjate, Alba, que hay personas que tienen un glaucoma y es porque tenían el azúcar alta y no la sabían. O sea, el 43% de la población no sabe que tiene glucosa alta y la tiene, porque claro, no se lo han medido, piensan que están bien y al final da la cara por otro lado, que es al final un problema diferente y ya grave, ¿no? Adolfo, ¿dónde lo conseguimos y con qué ventajas? Pues mira, hay un teléfono que tenéis en pantalla, es el 973-0101. Os vamos a regalar un librito, que es este que con mucho cariño hemos sacado, que son 10 médicos que entrevistamos de este programa que sabéis que tenemos los sábados y los domingos, ¿no? Historia de nuestros médicos, donde, bueno, se novela un poquito y hablamos de 10 médicos muy famosos e importantes. Así que gratis el libro y llamando a este teléfono para que digamos adiós al dolor del pinchazo al medir la glucosa. Pues que llamen cuanto antes. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Van a ver ustedes ahora en sus pantallas esas imágenes de la noticia de última hora. Fíjense cómo son hoy en día las cosas a través de las redes sociales. Vemos antes las imágenes de lo ocurrido instantes después de ese atropello masivo, antes que tener más información de lo que ha sucedido realmente. Hay una víctima mortal, según están informando varios periódicos germanos, varios heridos después de ese atropello. También en marcha una operación policial en el centro de la urbe sin que las autoridades hayan ofrecido más detalles de las mismas. En fin, seguimos con la condonación de la deuda, que por cierto sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo después de este fin de semana. Del Partido Popular diciendo, como no, otra vez no, en este caso a la condonación de la deuda pública.
83.000 millones de euros. Y luego van diciendo que no a todas estas cosas y que sí a una mejor y mayor financiación autonómica. ¿En qué quedamos? Tendrán que votar que sí a las entregas a cuenta. Tendrán que decir que sí a la condonación de la deuda. Ya os digo yo lo siguiente, yo sé cómo termina esta película. Al igual que la revalorización de las pensiones, que dijeron que no y luego dijeron que sí. El PP hoy dice que no y mañana ya os digo yo que dirá que esta idea ha sido suya. 17.000 millones de euros de deuda que pretende el gobierno de Sánchez y la ministra y candidata Montero que lo paguemos entre todos los españoles. Porque hay que decir algo muy claro, la deuda no desaparece, la deuda la vamos a pagar todos los españoles. El PSC se baja los pantalones para poder permanecer más en Moncloa, para permanecer más en la Generalitat y vemos aquí la falta de solidaridad con las otras regiones de España. Abrimos ya página de corrupción porque esta misma mañana hemos podido leer en el diario El Confidencial cómo la UCO ya ha encontrado mensajes que incriminan directamente a Santos Cerdán. La Guardia Civil ha descubierto esas conversaciones que implicarían, como decimos, a Santos Cerdán. Esos mensajes además estarían en un teléfono móvil de Koldo que estaría encriptado. Esas comunicaciones, como decimos, estaban encriptadas en este teléfono que fue intervenido por la UCO y de esos mensajes se desprende que el secretario de Organización del Partido Socialista habría colaborado también con otros dirigentes del propio Partido Socialista para alterar los procesos de licitación y contratación pública. Esto sería algo que podría dejar a Santos Cerdán al borde de la investigación por parte del Tribunal Supremo. Le recordamos que Santos Cerdán está aforado como diputado. Por otro lado, de Objective, atención, ¿os acordáis de Fiadelso, esa ONG de José Luis Ábalos? Pues el propio Bono habría inyectado, atención, unos 450.000 euros a esa ONG de Ábalos para hacer diferentes construcciones en Perú. Durante los años en los que Bono estuvo al frente de la Junta de Castilla-La Mancha, esta comunidad autónoma se convirtió en el segundo benefactor de esta ONG de Ábalos para sus proyectos en Perú. Solo le superó la Generalitat Valenciana, que aportó 1 millón de euros, que fue casi el 70% del total. De esos 2,3 millones de euros públicos que canalizó Fiadelso a Perú, las administraciones gestionadas por el Partido Socialista aportaron unos 660.000 euros, que supone un 29% del total. Destacan, sobre todo, como decimos, los contratos o los proyectos de que habría financiado el propio José Bono a través de Castilla-La Mancha. Bueno, es conocida la ya tradicional generosidad de Bono. Es decir, estoy seguro de que esas casas... Con el dinero público, quieres decir. De que esas casas, hombre, claro. No, eso decía, dice, hijo mío, sé generoso con la riqueza, con lo ajeno. Eso Bono lo cumple a la perfección. Pero me gustaría mucho ver esas casas construidas por la generosidad de Bono con el dinero de los castellano-manchegos, que siempre han pensado que Bono era un buen gobernante y es lo peor que ha pasado por Castilla-La Mancha, lo más corrupto que ha pasado por Castilla-La Mancha, y un hombre que se ha enriquecido de forma completamente increíble e inexplicable en estos años. Bueno, ahora es dominicano, ahora ya no, el pobre ya... Pablo, ¿no sé si visteis el alegato de amor de Bono el otro día a Pedro Sánchez? Oh. ¿No? Una declaración muy bonita en la presentación de los discursos parlamentarios. Pues... Pedro, no me investigues, por favor. Fue aquello como yo con Pedro siempre, ¿no? Y entonces, a mí no me extraña, a mí es que me hace gracia, dentro de lo lamentable que es todo esto, ¿no? Que hablemos ahora de Santos Cerdán, que era el copiloto del coche en el que Sánchez, Koldo y tal hicieron la tour, este tour por España para ganar las primarias, ¿no? Santos Cerdán iba en el coche. ¿Y qué les iba echando la gasolina? Bueno, pues personajes siniestros como Bono, como Zapatero. Entonces son todos estos señores socialistas que han sido sinvergüenzas antes, sinvergüenzas durante y por supuesto sinvergüenzas después. Entonces, a mí esto de Bono es que no me extraña. Entonces, por eso juró fidelidad a Sánchez el otro día en el Congreso. Claro, ¿qué le va a jurar? Si es que se la tiene jurada porque es precisamente el que le está tapando todas estas corruptelas. Entonces, Bono es un señor que no solo tiene chalets, sino que ahora ya sabemos que da dinero para que los demás se compren chalets. O sea, que no solo despilfarra, sino que encima es muy generoso con el dinero que efectivamente no es suyo. Pero qué bonita es la amistad, ¿eh?
Bueno, una amistad desde luego No, preciosa. quiero decir que con Para esas toda la cosas, vida. con esas cosas te das cuenta que la amistad es un bien que es fundamental, sobre todo si tienes el mismo carné, pero mueve el mundo. Hay la de todas formas amistad. una camaradería que quizás sí que deberíamos recuperar en ciertos aspectos, porque uno del PSOE no deja caer a otro del PSOE, No, eso nunca. y vemos como uno del PP Apuñala a otro del PP. a otro del PP, ¿no? Pues hay algo tierno ahí, sí. Yo no dudo que se hayan podido hacer las viviendas o se hayan dejado de hacer, ¿no? Vamos a suponer bien. El tema es por qué un lobista acreditado, conocido y contrastado decide meter 450.000 en la población de Chimbote en Perú. Porque, hombre, no creo que haya sido un acto de generosidad inspirado, no? sino que, ¿Cómo eres? evidentemente, el Ayuntamiento de Chimbote, la comunidad, bueno, el equivalente a la comunidad autónoma, la región o el Estado, por algún sitio aparecerá, ¿no? Yo creo que Bono encarna esa manera en la que Churchill afirmaba que había que tomar el champán. ¿Sabes qué es lo que decía? Dice, el champán hay que tomarlo a punto de helarse y gratis. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, la generosidad, la donación, hay que hacerla en su momento y sobre todo que a mí al final me salga gratis. Es decir, que me lo acaben devolviendo con creces. Porque Bono aparece en los sitios más insospechados. Julio Ariza, que se tiene que marchar, pero antes, titulares de su canal Bueno, de lo Telegram. agradecerá. Titulares de tu canal de Telegram. ¿Titulares de canal de Telegram? Titulares. Titulares. Bueno, un buen mensaje de Tucker Carlson que explica bastante bien lo que pasó en la Casa Blanca. Es francamente interesante. Y os acabo de colocar en el Telegram el último editorial del Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es probablemente uno de los periódicos de referencia en Alemania, sobre el tema de las relaciones Europa, China, Trump. Muy fino, es un artículo largo, eso lo he puesto íntegro traducido del alemán, pero un artículo muy interesante. Yo creo que conviene tener, digamos, referencias de distintos lugares para hacernos una idea más global y menos sectaria del tema, ¿no? Te leemos en Telegram. Sí, pero por favor, llamad al Club de Amigos, haceros socios. Es que no sabéis cómo se sufre viendo cómo se podrían hacer tantas cosas que serían muy importantes para que la gente conozca de verdad lo que hacen con su dinero, lo que está haciendo esta administración, lo que hacen estos socialistas y algunos dirigentes autonómicos, para que la gente lo sepa, simplemente que lo sepan. Pero no lo podemos hacer si ustedes no apoyan que esta televisión tenga más medios. No nos van a venir de otra parte, tienen que venir de los que nos veis. Así que muchas gracias. Que llamen cuanto antes al 91 616 24 64, que escriban un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Julio Ariza, hasta mañana. Muchas gracias. Un buen día. Muchas gracias. Alberto Núñez Feijóo en estos momentos presentando un plan integral para los autónomos, asegurando el líder del Partido Popular que tiene que haber una transformación radical entre los autónomos y las administraciones públicas. Habla de medidas fiscales de alivio en el pago de cuotas e impuestos, que suponga todo ese plan un antes y después. Escuchamos al líder del Partido Popular. Una política eficaz. Y yo me comprometo a que sea más pronto que tarde la política del Gobierno de España. Muchísimas gracias. Pues no, ya no lo escuchamos así. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Le hemos cogido justo en el final, disculpen, que tampoco me escuchaban a mí en sus hogares ni a nadie de esta mesa. Hemos terminado con el presidente del Partido Popular dando las gracias después de presentar ese plan para los autónomos, que en cuanto gobiernen, pues se pondrán en marcha, suponemos. Y además, si es que según cumplen decía con los Feijóo, programas electorales. bueno, ojo, porque ya decía Feijóo este domingo pasado. Yo te había despedido, tú te tenías que ir. Sí, me voy. Decía Feijóo que espera que el PSOE haga lo posible para que no tengan que necesitar a Vox. Muy bien. Está muy bien y seguro que... Y es divertida la noticia que ha salido este fin de semana de el PP Feijóo ficha al gurú del PSOE, es que no sé cómo se llama, pero han fichado al que llevó... El gurú electoral. Sí, el gurú electoral que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa y que ahora va a llevar a Núñez Feijóo a la Moncloa. Entonces, vamos, el referente de gurú electoral de Feijóo es uno del PSOE
Y esta otra noticia que salió el mismo día, ¿no? Que ahora el PP va a adoptar un tono más bronco con Vox, porque se lo ha recomendado su nuevo gurú electoral. Y con muchas redes sociales, ¿no? Con mucha agitación. Claro, con mucha agitación en actividad. medios, en TikTok. El TikTok de las nuevas generaciones es una cosa escandalosa ahora, el Twitter igual del PP. Entonces, en fin, me hace gracia, ¿no? Que el referente del PP sea el PSOE y que encima ahora quieren tener como un tono bronco con Vox, ¿no? Y tiene que ver con lo que hablábamos antes de las encuestas. Yo no sé si va a haber un gobierno de derechas en España, por mucho que el PP tenga ¿cuándo? No sé cuánto, 132, no sé. Yo veo que faltaban unos 132 para que hubiese un gobierno de derechas, ¿no? 132 de derechas más 44 de Vox, pues podría ser. Pero es que no los hay, ¿no? Igual que en Andalucía. En Andalucía no hay una mayoría absoluta de un gobierno de derechas. En Andalucía hay una cosa, pues, así de ridícula, como dice Juanma Moreno, y que eso no es de derecha. Pero bueno, entonces van fichando a gente del PP, en fin. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Hay más novedades sobre corrupción y ya cambiamos de asunto y nos vamos con el tema del temporal, que es la noticia que publicaba OK Diario esa misma mañana sobre cómo el gobierno de Pedro Sánchez, justo 4 meses después de llegar a la Moncloa, patrocinó uno de los conciertos del hermano de Sánchez, de David Sánchez, ese hombre que no sabía dónde estaba su oficina, Francas. Yo antes he hablado de lo importante que es los amigos, pero es mucho más importante la familia. Entonces, aquí, la familia. Entonces aquí estamos ante un comportamiento de resucitar los valores tradicionales de la especie humana. Está muy bien. Una lástima que sea para esto, porque si fuera para otras cosas estaría muy bien. Pero simplemente, si es simplemente para repartirse el botín, pues entonces... Hombre, menos mal que no tiene un hermano constructor. O sea, que de algo nos hemos librado. Estaríamos ahora mismo viendo todas las horas de España hechas por el mismo, ¿no? Sí, tampoco te creas que tiene mucho talento musical, David Sánchez, porque aquí ya escuchamos la danza aquella de las chirimoyas, que era como aporreando un piano y tal, entonces no... No la vamos a escuchar más. Es que sois unos anticuados. Os habéis quedado en el bolero y no entiende las nuevas aportaciones. Yo creo que esta me la he evitado. No. Yo veo en toda España, ya lo saben todos ustedes, lo habrán notado al tener que sacar el paraguas o también al tener que abrigarse después de este temporal que nos está dejando unos termómetros mucho más bajos de lo que hemos visto durante todo el mes de febrero, con esas temperaturas primaverales. Esta misma mañana hemos conocido cómo la Guardia Civil además ha localizado el cuerpo sin vida de ese ganadero de unos 50 años a la orilla del mar, que había desaparecido en el día de ayer por la tarde en torno a las 3:30 cuando circulaba con su furgoneta muy cerquita de la Rambla de Ramonete. Precisamente veían antes las imágenes de la riada, de cómo, imagínense cómo debía circular, cómo debía ser esa corriente incluso. Y aquí volvemos a hacernos la misma pregunta, que es la que también nos hemos hecho con la Comunidad Valenciana, donde, por cierto, este fin de semana se ha vuelto a producir una manifestación contra Carlos Mazón. Van a poder ver ahora mismo en sus pantallas esas imágenes de cómo decenas, centenares de personas salían a las calles en Valencia para exigir la dimisión del presidente del Partido Popular, presidente de la Generalitat Valenciana, y volvemos a encontrarnos con lo mismo, con las ramblas que no se limpian, que luego producen precisamente eso, las riadas que luego terminan con la vida de muchos vecinos. Miguel. Bueno, yo esto parte de un error político, ¿no? Yo creo que en el momento, no en el momento que se produjo la catástrofe, ¿no? Pero en una semana ahí tenía que haber salido Mazón, porque de esa manera no solo el Partido Popular habría tenido más autoridad, sino que los cañones se habrían orientado hacia quien parece que tiene mucha más responsabilidad, como es el presidente del Gobierno. Que se esté yendo ahora mismo el presidente del Gobierno de Rositas, que se esté yendo la delegada del Gobierno de Rositas, que se esté yendo la persona responsable de la cuenca hidrográfica del Júcar y de la AEMET en la zona, es inaudito, ¿no? Y Mazón se ha convertido en el pim pam pum, ya en una situación en la que es irreversible, es decir, lo que le quede, que son 2 años, ¿no? Sí. 2 años largos, yo creo que no va a llegar, es decir, debe ser agotador todo el día, además se ha convertido ya en la frase en la frase habitual, Mazón dimisión. Bueno, una de las teorías de las que se está hablando es que precisamente dentro del Partido Popular hay voces internas que ya están exigiendo su cabeza, y una de las teorías apunta que precisamente lo que se estaría buscando es que Carlos Mazón termine de quemarse públicamente para que luego eso no pueda afectar a la nueva persona que asuma las riendas del Partido Popular en Valencia. Viene el momento clave, el 19 de marzo, va a quemarse, ¿no?
son las fallas. Sí. Entonces que aprovechen, no, hombre, que no lo quemen físicamente, pero que aprovechen las fallas y a otra cosa mariposa. Porque tiene toda la razón Miguel, o sea, es bastante absurdo. A ver, yo tengo claro lo que hemos... Bueno, hoy no lo he dicho yo, lo ha dicho Julio muchas veces, que aquí hay dos tipos de culpas, el del inútil y el del malo. Y este Mazón estaría más bien en el equipo del inútil, no del malo. No del que tendría que tener una pena jurídica, sino del que lo que tiene que hacer es decir, chico, anda, cómete el bocadillo y no molestes más. Pero bueno, pero es lo que dice él, o sea, se está yendo de rositas y os habéis dejado una, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea, que eso ya es, o sea, eso no es tener vergüenza, eso es la pera, o sea, esa señora también tiene culpabilidad, o al menos presunta culpabilidad penal. Pues nada, gracias Mazón. Es verdad que entre los malos y los inútiles, pues Mazón es uno de los inútiles, ¿no? Pero hay quizá cierta maldad en el inútil que se cree muy útil, ¿no? Que es Mazón también. Entonces quizá debería haberse, bueno, no, quizá no, seguro, debería haberse echado al lado hace bastante tiempo. Pero bueno, él se considera que lo está gestionando bien. Yo no sé, yo me acuerdo un día en Paiporta, cuando todo aquello estaba fatal, vimos así una señora como muy guapa, muy bajita, deslumbrante, como con cámaras, muy aseada, ¿no? Todos ahí embarrados, y ella muy aseada, tal. Le dimos la mano, nos saludó, educada, una muy pispireta, tal. Y luego nos dijeron, no, esta señora es Pilar Bernabé, y aquí que es la delegada del gobierno en Valencia, y siempre se pasea por aquí así, ¿no? Con tacones, con cámaras, saludando, besando niños y tal. Y es que es una vergüenza, ¿no? Es que pero desde Teresa Rivera hasta Pilar Bernabé, hasta... Es que no se salva nadie, vamos, no se salva nadie. Estaba opositando Teresa Rivera. No, desde luego, claro, ya estaba liada con otra cosa y... Pues que la positen en otro sitio. No, claro, estaba esperándose el examen, vamos, estaba comiendo en París. Vamos, especie de interrogatorio que te hace la Comisión Europea, vamos, o el Parlamento Europeo para poder acceder. Sí, pero que estaba en París preparándolo. Sí, por eso lo mismo que el otro estaba en Nueva Delhi comiendo, ¿no? Se ha hablado que dónde estaba Mazón a las 8:28, sin el CECOPI, no sé qué, pero es verdad que Sánchez estaba en Nueva Delhi, la otra estaba en París, Pilar Bernabé estaría de compras, digo que es que allí no había nadie en su sitio, efectivamente. En fin, últimos 2 minutos. Van a ver en sus pantallas la imagen del scratch de este fin de semana, Irene Montero e Ione Belarra, cuando las dirigentes de Podemos participaban en un acto en Valencia. Y entonces caerse. El feminismo es cómplice del patriarcado islámico. Esto es lo que nos espera a las mujeres. Esto es lo que nos espera. Mientras en los países musulmanes se dedican a asesinar a las mujeres que llevan el velo, aquí lo estáis defendiendo. Aquí lo estáis defendiendo. Esto es lo que nos espera a las mujeres. En este gobierno no ha parado de aumentar las... Así se expresaba esa mujer que se coló entre los asistentes, asegurando que el feminismo de Podemos es cómplice del patriarcado islámico y precisamente también reprochándole a la propia Irene Montero las consecuencias de esa famosa ley del sí es sí, que incluso la semana pasada vimos cómo beneficia incluso a los integrantes de la manada, que era precisamente el caso mediático por el que nació la famosa ley de Irene Montero. Ya llevan 3. Por cierto, esas chicas gritan sí se puede, ¿qué es lo que se puede? ¿Gritar? Bueno, es el lema de... No, ya no sé, pero que no sé. Que podría haber dicho no pasarán o cualquier otra cosa. O dos con las que saco. Te están planteando un tema complicado de resolver, que es el tema de la mujer, lo musulmán, el feminismo y tal, y lo que dices es si se puede, ¿qué? Comer, merendar, mear, pasear... Irene Montero además la ha llamado fascista en redes sociales, esta chica que le interrumpió, ¿no? Esta es una fascista y tal, y ella ha respondido que es una chica del Frente Obrero. Dice, no soy fascista, soy del Frente Obrero precisamente, soy una mujer de izquierdas que estoy en contra de la islamización de mi país. O sea, me parece muy importante que haya sido además esta mujer. Y luego además lo divertido del vídeo para mí es que en un acto de feminismo al final es un señor el que le empuja a la salida. O sea, en un acto de feminismo se levanta una mujer a hablar, a reivindicarse, y al final tiene que llegar un señor a empujarla. O sea, que... No hay tiempo para más. Les veo mañana a las 12, puntuales como siempre aquí en Dando Caña. Que pasen un feliz lunes y que descansen. Hasta mañana. Adiós.